Bienvenidos al Ático de Pepe, soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte, como siempre en mi cuenta personal de YouTube. El tema que tenemos hoy es un tema de automóviles, pero es un tema de historia de Cuba, señores. El tema que tenemos hoy es los carros de Maledicto. Para aquellos que no sepan quién es Maledicto, vamos a traducirlo, los carros de Fidel Castro, pero no, el banner dice solamente los carros de Maledicto, porque los seguidores de este programa saben que a mí ese nombre de Fidel Castro a mí me quema los labios. Y hace años que yo le bauticé como Maledicto, fue un juego de palabras cuando murió el Papa Juan Pablo II y fue electo como Papa Benedicto. Y ahí a mí se me ocurrió que, parodiando lo de Benedicto, ponerle el nombre de Maledicto, que hace y que dice el mal. Y señores, la razón del propósito de este programa es que seguramente, como vieron, se ha vuelto noticia desde la semana pasada. Aparentemente están haciendo en Cuba un museo en La Habana que se llama el Centro Fidel Castro, o sea, el Centro Maledicto, que me imagino yo, me llama la atención porque me trae a la memoria mi visita a Vietnam la primera vez, que fue como en el año creo que 2017. Después la directora de este servidor regresamos a Vietnam y tú me escuchaste comentar en ese momento en la radio, no aquí, que a mí me sorprendió muchísimo que cuando yo esperaba, teniendo en cuenta mi experiencia de vida de Cuba, que Cuba además, desde mi época de allá y después que me fui, aceleraron en eso que voy a comentar ahora, que Cuba todavía, la de este momento, está toda llena de propaganda política o de propagandas políticas, donde quiera, con imágenes de Maledicto, de Fidel Castro, o imágenes del guerrillero patético que es el Che Guevara, que aquí yo lo digo, el guerrillero patético, y consignas revolucionarias. Yo pensé que exactamente me iba a encontrar en Vietnam con la misma historia, que me iba a encontrar montones de efigies de Ho Chi Minh por doquier, consignas políticas, y para mi sorpresa, no. Vietnam está muy concentrado en jugar al capitalismo, está lleno de hoteles, todo el mundo habla en inglés, nadie habla de la guerra, y Ho Chi Minh lo metieron en un museo. Si lo quieres ver, ahí está. Me encontré un par de propagandas trasnochadas, y eso lo he comentado aquí en otro momento. Por cierto, un par de vallas, yo no hablo vietnamita, el vietnamita no, ellos no utilizan, a diferencia del resto de los países del Medio Oriente, que utilizan los anagramas, como pasa con Corea, como pasa con China, como pasa con Japón, sino que utilizan nuestro alfabeto latino. Y me imaginé que era un par de propagandas políticas porque estaban pintadas en rojo con letras amarillas y estaba acompañada de lo que estaba diciendo de la hoja de martillo, y además una valla toda vieja, incluso tenía hasta maleza adelante, lo cual significa que estaba como que abandonada. Y Ho Chi Minh metido en un museo. Aparentemente están haciendo exactamente igual con este museo que se llama el Centro Fidel Castro, y lo que ha pasado, que vamos a verlo ahora, que lo que hizo noticia fue que el último vehículo que en vida Fidel Castro utilizó fue un Mercedes-Benz. Y la noticia fue que, bueno, vamos a ver el video. Yo te voy a poner el video ahora de cuando se ve. Es más, mira, vamos a decirle a la directora ya, vamos a seguramente a ver un par de veces. Directora, por favor, el primer video que tenemos que dice Mercedes-Benz SL720. Bueno, ahí está el video, por favor, ahí está. Como estás mirando en este momento, ese es el camión que está llevando el vehículo. No era este solo, era una flota. Ahora te voy a contar esto entrando en este sitio que se llama el Centro Fidel Castro, y parece que todas las cosas que tienen que ver con su vida van a ser expuestas ahí, y ha llegado el carro. Esto a mí me promovió, me dio deseos de, para ustedes, hacer este programa dedicado a los vehículos de Fidel Castro. Y ya que estamos mirando en este momento este Mercedes, bueno, ya déjame comenzarte acá comentando que este es el último vehículo que él en vida utilizó, en tanto que pues la figura de control del país desde el año 59, porque después que él se enfermó, yo te voy a contar acá también el vehículo que comenzó a utilizar. Este vehículo es el Mercedes dañado. Déjame ya comenzar a comentar, ya que estoy haciéndolo acá. Acaba de entrar Oliver Stone, que tú sabes que era uno de sus grandes propagandistas, que además observa cómo se hace el gracioso, cómo se sientan con él
De hecho, casi prácticamente no cabían en la parte trasera de este vehículo porque Oliver Stone parece que también es un hombre alto. Creo que ustedes todos deben saber que Fidel Castro lo era, medía 6'4", era un hombre alto, y está acompañado de esta muchacha, que ya no lo es en este momento, que es Juana Vera García, que había sido su traductora de él. Pero yo te lo voy a, espérate, voy a poner en alto aquí ahora. Esta sí fue la traductora de él desde el año 75, la traductora de él y la traductora de su hermano Raúl. De acuerdo con lo que se dice, esta muchacha, que entonces lo era, Juana Vera, se dice que llegó a ser su amante. Eso lo reveló Reinaldo, que era uno de los guardaespaldas de Fidel Castro, que por cierto murió misteriosamente acá. Mucha gente piensa que Reinaldo fue asesinado porque estaba revelando muchas cosas importantes. Y él había comentado una vez que él viajaba con ella, que Fidel Castro viajaba con Juana Vera García, y que incluso en los hoteles que estaba, creo que pedía con una puerta contigua habitación a habitación para pasar y tener un romance con ella. Se dice que el hijo que tiene ella es hijo de Fidel Castro. Yo no lo sé, para que no quede que yo estoy certificando nada, yo simplemente estoy comentando lo que se ha comentado muy seriamente y la acompaña aquí como traductor. Se ve que están incómodos los tres porque entraron, como tuviste ahí, él ha quedado sentado en el centro. Yo sé que yo voy a poner a correr el video ahora, pero Oliver Stone, fíjate que inmediatamente estira la mano detrás de él y atrevido, agarra una caja y le dice, que es lo que ya tuviste que escuchó, que le dice, aquí hay cigars, o sea, aquí hay tabacos, habanos. Y entonces ella se apresura en decirle, le dice, no, 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 no pueden ser habanos porque ya el comandante dejó de fumar. Vamos a escuchar acá lo que van comentando porque atrevido, Oliver Stone comienza a hurgar en el asiento trasero de Mercedes y mete la mano y saca no sé qué cosa más. Juana le dice que lo que Oliver Stone piensa que son habanos o tabacos, como se dice en Cuba, ella le dice, no, son caramelos, y comienza a toquetearlo todo, y hay un momento en que se escucha que Fidel Castro le dice, en español, le dice, menos mal que aquí yo no tengo documentos secretos porque este señor mete mano, se pone a toquetear papel secreto, pero como estás mirando, este es el Mercedes-Benz 560, el 560 SL. Este vehículo, por mi cuenta, las cosas con Fidel Castro todas son extremadamente secretas. El hermetismo clásico de un régimen estalinista, comunista, y como tú ves, ahí estás mirando más fotografías de él circulando en La Habana en este vehículo. Este vehículo, el Mercedes-Benz, ya puedo regresar a mi directora, gracias. Este vehículo, el 560 SL, yo nunca he podido averiguar exactamente de qué año es. Yo calculo como periodista automotriz, ya déjame decirte que este programa hoy, que es el ático de Pepe, tú sabes que de cuando en cuando yo mezclo aquí automóviles con el ático de Pepe, yo lo voy a llamar a esto automático, que, o sea, el programa se llama automático, bromeando, que significa la mezcla, mi programa Automanía, significa la mezcla de automanía con el ático, por tanto me sale automático, de manera que hoy, si tú quieres considerar que hoy es una versión de automático, ok, te quedas con esa idea. La cosa es que yo no he podido averiguar, aún como periodista automotriz, de acuerdo con lo que sé, para mí este vehículo, este Mercedes-Benz, es del año 89, pero nunca he podido averiguar exactamente de qué año es. Esta serie dejó de fabricarse en el año 1991. Como tú sabes, he dicho serie de manera errada. Tú sabes que serie es BMW y Mercedes es clase. Esto pertenece a la clase S, que es la clase suprema de Mercedes. Y este vehículo normalmente que se producía en diésel y en gasolina, o sea, un motor que trabaja con petróleo, yo nunca pude averiguar si el Mercedes-Benz de Fidel Castro era diésel de petróleo o era de gasolina. Supongo que era de gasolina. Tremendo motor, un motor V8 de 5.5 litros. De ahí viene la aproximación esta que en el caso de Mercedes nunca es puntualmente la coincidencia del número de la serie con el cubicaje, pero está próximo. 5.5 litros, V8, transmisión automática de 4 velocidades. Este carro, de acuerdo con lo que pude averiguar, estaba valorado en $100,000, equipado por supuesto que con asientos de cuero, con amortiguación especial, y por supuesto que tendría
blindaje. Yo no he podido averiguar que además el otro día quiero agradecerle al amigo Camilo Loret de Mola, que me invitó el otro día a su programa en Canal 22, me invitó muy cortamente para que hablara de esto solamente por 15 minutos, y le comenté a él en ese programa que para mí, a mí me sigue intrigando muchísimo de qué manera fue que Fidel Castro se logró. Yo te voy a contar exactamente ahora cuándo es que se produce este cambio, porque estamos comenzando de una manera medio errática, casi que desde el final, para ir entonces hacia el principio. Porque este vehículo tampoco es el último vehículo. Yo te diría, ironizando, que este Mercedes-Benz es el antepenúltimo vehículo de Fidel Castro y te lo voy a explicar ahora. Sin embargo, yo nunca he podido averiguar exactamente, a mí me intriga en el caso de Mercedes-Benz y en el caso de BMW, son dos compañías, acaso como otras, que fabrican vehículos blindados con un cierto nivel de blindaje, no con el blindaje característico que demanda un mandatario, que se trata de otra cosa, como pasa, por ejemplo, aquí en Estados Unidos con el vehículo que se llama The Beast. Estas dos compañías han fabricado toda la vida vehículos con cierto nivel de blindaje. ¿Para quiénes? Pues para ejecutivos de grandes compañías que están expuestos o son proclives a que sean secuestrados, como por ejemplo, si no me falta la memoria, en los años 80 fue secuestrado, no recuerdo el nombre ahora, el CEO de Heineken, la famosa compañía de las famosas cervezas. Y por supuesto que hubiera un rescate. Yo no sé si eso promovió que BMW y Mercedes a partir de ahí comenzaran a fabricar vehículos blindados con un blindaje dado, que entonces estas personas, ejecutivos o figuras públicas o artistas lo compran así. Por supuesto que son vehículos que valen un poco más caro que el modelo semejante pero sin ser blindados. Como se trata de Fidel Castro, con el hermetismo que te estaba comentando que ha caracterizado toda la vida al estalinismo, que es lo que francamente es esto, a mí me intriga tanto, me encantaría, me gustaría tantísimo saber, enterarme algún día. Si tú lo sabes, por favor, línea abierta ahorita cuando yo convoque las llamadas a través del 305-775-9696, porque como esta audiencia de este programa sabe tanto de Cuba, no dudo que quizás me llame alguno de ustedes que estuvo relacionado con esta operación y me pueda revelar aquí de qué manera Cuba, con el hermetismo, el secretismo que le caracterizó, con todo lo de Fidel Castro, le tocó la puerta a Mercedes-Benz y le dijo, por favor, queremos un vehículo para Fidel Castro. O quizás lo hicieron y pagaron muchísimo dinero directamente con Mercedes-Benz, o quizás compraron el vehículo en anonimato y se lo llevaron para Cuba. Podría ser una de las dos cosas. Yo francamente no sé qué cosa pasó acá, pero llegó el momento en que dicen que fue para, para Cuba, fue muy complicado. Estos vehículos que por cierto los utilizó, porque yo te voy a contar ahora, yo llegué a ver estos vehículos, como tú sabes, ya yo me voy en el borde de la década de los 90. Por ejemplo, ya el año 93, ya yo no lo vivo en Cuba, y yo sí recuerdo ya en el 92, él comenzó a usar, quizás algunos de ustedes también, convoco, quizás algunos de ustedes puntualmente me puede decir exactamente cuándo fue que estos Mercedes llegaron a Cuba. Yo particularmente lo recuerdo a finales de los 80 y por supuesto que aquí un intríngulis de corte político o política, porque esto tiene que ver con la desaparición de la Unión Soviética, con el final de Gorbachev. Además, tú vas a ver cómo Gorbachev tiene un punto importante, porque yo te voy a contar ahorita cuando lleguemos a las castrolimos, como yo le llamo acá, que fueron las limusinas soviéticas. Tú vas a ver cuando llegue ese momento cómo te voy a revelar que el propio Gorbachev, precisamente en el marco de la perestroika, el glasnost, es que Gorbachev es el que precisamente les da el tiro de gracia a estos vehículos, y estos vehículos desaparecen de la órbita toda de los países comunistas, en los cuales estos jerarcas todos, o sea, el de Checoslovaquia, el de Hungría, el de Polonia, Fidel Castro, se movían estos vehículos. Entonces a Fidel Castro no le queda más remedio, o seguramente venía acariciando hacía rato ya la idea de pasarse para vehículos capitalistas, para Mercedes-Benz, pero seguramente por las exigencias del Pacto de Varsovia le estaba vedado. Estos son libretazos de mi parte,
son especulaciones, pero yo no dudo que podría ser que estas especulaciones fueran exactamente ciertas. Pero el caso es que, como Fidel Castro utiliza estos vehículos, los Mercedes-Benz, los utiliza durante bastante tiempo, ya me fui enterando que ya yo estando fuera de Cuba, le resultó complicado seguirlos usando por razones de piezas de repuesto, porque además el 560 SEL fue descontinuado en el año 1991. Así las cosas, es que entonces tú vas a ver ahora cuando después se enferma, él tiene que cambiar a este vehículo, a este que viene aquí ahora. Pero el caso es que este Mercedes-Benz que te cuento, yo lo recuerdo, como te estaba diciendo, yo un día estando en Cuba, en bicicleta, manejando cerca de mi casa por Quinta Avenida, exactamente lo recuerdo como si fuera ahora, yo venía manejando mi bicicleta casi frente a Coney Island, ese programa el de Coney Island, que tú sabes que Cuba tenía en La Habana un parque de diversiones paralelo al Coney Island de aquí de Estados Unidos, que era espectacular el de La Habana. Yo venía ahí y él venía detrás de mí y de pronto yo lo que veo es que se aproxima muy peligrosamente hacia mi lado y me empujan hacia la derecha, pero con violencia, y de pronto el Mercedes-Benz de escolta, de custodia, exacto, porque te conté, no era uno solo, yo no sé cuántos. Otra vez convido a mis amigos que seguramente sepan que quizá alguien me diga que está relacionado con esto, me diga, Pepe, eh, el Cuba comunista hizo una compra de 10, hizo una compra de 8, hizo una compra de 5 y todos eran iguales. O sea, a diferencia, como yo te voy a contar ahorita, como los custodios, la custodia que durante muchísimo tiempo fue Alfa Romeo, dentro de un momento vamos a llegar ahí. No, ya cuando Fidel Castro, y como tú viste acá, cuando Fidel Castro estaba andando en este tipo en Mercedes-Benz, la caravana toda era el mismo vehículo, con lo cual incluso resolvía el que no se sabía en cuál venía, si en el primero, en el segundo. O sea, él no tenía una limo que era distinta y los custodios utilizaban otra. Todos eran iguales. Yo recuerdo haber visto 3 o 4, y en este día puntualmente que te cuento, que esto fue en el 92 o acaso en el 91. Y yo recuerdo, por ser un 91, que de pronto siento, yo estoy como bicicleta y siento la sombra. Cuando tú estás en un vehículo, una motocicleta, o tú estás en una bicicleta, tú estás al tanto. Y tú ves cuando un vehículo muy peligrosamente te está acorralando, como que te acosa. Entonces yo reacciono y cuando miro, lo que veo aquí hacia mi izquierda, aquí a mi lado, veo este Mercedes que me está empujando, y el que estaba sentado en la ventanilla delantera, con una forma muy descompuesta, mala, me dijo, yo no recuerdo lo que me dijo, no me dijo malas palabras, pero me dijo algo así como, apártate, quítate, pero de una manera que entonces yo inmediatamente me eché hacia un lado, y si no lo hago, me derriban, o si me tienen que disparar, me disparan. Y entonces inmediatamente ya yo me doy cuenta, yo vivo en Cuba, yo sé de qué se trata, y al momento, de hecho, este carro se aproxima a mí como que frena, se reduce la velocidad, porque ellos sintieron que yo podría representar una amenaza, y eso fue lo que pasó. Entonces yo me aparto, yo no frené, yo me aparté, entonces ¡fua! Ahí pasó. No es la única vez que yo vi a Fidel Castro en estas circunstancias, pero esto es importante, lo que te quiero contar. Pero ahora, ya te cuento, no voy a hacer la narrativa de una manera em, cronológica, que no, que voy a estar seguramente yéndose de adelante y yéndose de atrás. Déjame contarte ahora por qué te conté que, hablando de Mercedes, estos Mercedes-Benz fueron los vehículos. Este vehículo fue como que el antepenúltimo. ¿Por qué? Porque aquí, después de esto, ya estoy fuera de Cuba. Yo estoy fuera de Cuba cuando Fidel Castro se enferma, aquel día que de pronto interrumpieron la transmisión de televisión, y salió que el muchacho, creo que se llamaba Valenciaga o algo así, que salió, yo nunca lo había visto. Yo estoy aquí en Estados Unidos ya, eso fue, si no me falta la memoria, eso fue el día 31 de agosto del año 2006, sí, 2006, que salió diciendo que el comandante jefe estaba enfermo y que delegaba, o sea, que abandonaba, ya se bajaba de la dirección del país, y que delegaba la dirección del país en Raúl Castro. Y ahí entonces comenzamos a ver a Fidel Castro, que todo el mundo pensó que en ese momento, pues, como se dice en Cuba, pues guindaba el piojo, que estiraba la pata, que se moría. Lamentablemente no pasó.
fue, en vez de English patient, fue el paciente inglés, el paciente cubano, perdón, estuvo convaleciente como por 10 años, y ahí entonces que empezamos a verlo, y empezamos a verlo ¿dónde? Empezamos a verlo aquí ahora, que es el otro vehículo que te quiero mostrar aquí ahora. Comenzamos a verlo ¿dónde? Comenzamos a verlo en el Mercedes-Benz. Ah, caray, ¿dónde es que tengo tantas fotografías para ti? Comenzamos a verlo en el Viano. Aquí está. Comenzamos a verlo en el Viano. El Viano es para quien me está mirando en Estados Unidos, que es la inmensa mayoría de los seguidores de este programa, esto es una minivan. El Viano como tal en Estados Unidos no se conoce de esta manera. Esto se conoce aquí en Estados Unidos como Metris. El Metris no es el más grande de los vehículos de multiuso, de multipasajeros que tiene Mercedes-Benz. Hay otro modelo que tiene más pasajeros, que se utiliza mucho aquí en las clínicas, se utiliza para las compañías, para las aerolíneas, para llevar personas de los estacionamientos cerca de los aeropuertos hacia el aeropuerto por el Viano. Pertenece a lo que se llama V-Class. Esto es lo que es un MPV. Esto es un Multipurpose Vehicle. Este es un vehículo que se utiliza mucho más para pasajeros que para carga. Y como estás mirando ahí, fíjate que en este momento que estás mirando está acompañado de Maduro. Ya había muerto, por supuesto que había muerto Chávez. Y como estás mirando, Fidel Castro ya muy convaleciente, ya aquí estaba vestido con esta ropa deportiva, ya no se vestía de militarote. Y ¿por qué te estoy diciendo que este es el penúltimo vehículo? Este es un vehículo que, de acuerdo con lo que vi, se especula que también tenía blindaje. A mí me da la impresión de que no, pero se especula que tenía blindaje y fue el último vehículo que el convaleciente ya utilizó. ¿Y por qué te digo que este fue el penúltimo vehículo? Porque de aquí, de este vehículo, a donde salta pero ahorita te lo voy a contar, porque de aquí donde salta él al, bueno, donde salta no, se muere, y lo que fue la carroza, el último vehículo por allá convertido él en cenizas, es el UAZ 469, que ahorita lo vamos a ver, este que está acá, el 469, que es el vehículo que tira del armón militar, que lo lleva ya incinerado de manera de polvo por el recorrido que hicieron en toda Cuba, desde La Habana hacia Santiago de Cuba. Bueno, ahorita vamos a llegar ahí, pero ahora vamos a montarnos en la máquina del tiempo, y en este programa que es Los carros de Maledicto, vamos ahora a comenzar a hacer el recorrido. Ahora vamos en la máquina del tiempo hacia atrás para entonces comenzar un recorrido cronológico desde el pasado hacia el presente, ya que comenzamos por el final para comenzar acá. ¿Cuál es el otro vehículo en el cual Fidel Castro en su vida personal se desplazó? Vengamos en este momento en la cantidad de vehículos que tengo para ti. Vengamos ahora, vámonos ahora al año 1948, y el vehículo que te quiero mostrar a ti aquí ahora es este Lincoln Continental Coupé del año 1941. Y este vehículo, ¿cuándo es que Fidel Castro conduce este vehículo? Cuando Fidel Castro se gradúa de su carrera en el año cuarenta y tantos, y en el año 1948 se casa con Mirta Díaz Balart. Bueno, al casarse con Mirta Díaz Balart, viene de luna de miel para acá, para Estados Unidos, y al llegar aquí a Estados Unidos, que el otro día salió la conversación aquí en este programa, que si se trató de un regalo de dinero que le hizo Fulgencio Batista, o si se lo hizo su padre. Yo, la información que tengo es que el dinero en efectivo que le da su padre, Ángel María Castro, con ese dinero viene para acá de luna de miel, y aquí en Estados Unidos con ese dinero se compra este Lincoln. Por supuesto que no era de este color. Este que tú estás mirando acá exactamente, este Lincoln que tú estás mirando aquí, este que estás mirando exactamente en la pantalla, se encuentra en un museo, porque este fue el que fue empleado en la película Godfather, en el cual, en este carro, en este mismo que estás mirando aquí, balean
a Sonny Corleone, el personaje de Sonny Corleone, que tú sabes que lo hace espectacularmente bien el actor James Caan, que ya murió, y que tú sabes que él va a darle una tunda, una segunda tunda, va a matar, creo, al que era su cuñado, que estaba casado con su hermana Connie, que solía él pegarle a la hermana. Ya él le había dado una tunda cuando se entera que le había pegado a la hermana y se entera que le da otra tunda y él sale a matarlo. O a matarlo o a dar una tunda más grande que la que le había anteriormente. Ya todo esto está cuadrado para que los enemigos de la familia, estamos hablando de la mafia, lo liquiden. Y lo que termina pasando es que, vamos a ver la fotografía que está aquí, esta es la fotografía en la cual, como tú estás mirando, le hacen la emboscada en lo que se llama aquí un toll, o sea, en una barrera de peaje para entrar en una carretera que, que, que está grabada. Y lo que pasa es que, como tú sabes, estás mirando aquí que lo están esperando y francamente lo cosen a tiros. Bueno, a tiros lo matan ahí. Bueno, este vehículo, este Lincoln del año 41, este mismo vehículo, igual que este, pero blanco, se lo compra Fidel Castro aquí cuando vine de luna de miel en el año 48 con su esposa Mirta Díaz Balart. El carro se lo compra, el carro no era nuevo, el carro era de uso, lo utilizó aquí en Estados Unidos durante su luna de miel y cuando acaba su luna de miel aquí en Estados Unidos, sale por la carretera, llega a Key West, que es un programa que yo no he hecho todavía acá, se monta, Fidel Castro se monta en el ferry que hacía la travesía diaria. Bueno, si no era diaria, quizás, yo creo que sí que era diaria, que salía de Key West, o como decimos acá en español los cubanos, de Cayo Hueso a La Habana, hacia el Muelle de Luz, y se monta ahí y ese carro él se lo lleva. El programa dedicado al ferry viene en estos días, ya hace días que te lo he prometido, se lleva el carro para La Habana, o sea, hacer la travesía, y ese carro después termina vendiéndolo en Cuba. Pero claro, este es el carro, este es un vehículo que no lo emplea exactamente como mandatario, como gobernante de Cuba, sino en su vida privada. Pero es importante que en este inventario que estamos haciendo acá de los carros de Fidel Castro, pues yo te hable de este Lincoln, que por cierto, este es un Lincoln que esto tenía un motorazo tremendo. Perdón, el carro es este. Esto es un Lincoln de 4.8 litros, motor, motor V12. Y era francamente, era un carrazo y este carro él termina manejándolo en Cuba. Ahora bien, ya en Cuba, siguiendo todavía este recorrido que estamos haciendo por los vehículos de Fidel Castro, vengamos ahora, y aquí quiero otra vez apoyarme, que tú me llames a través del 305-775-9696 y me digas exactamente si es esto o no. Yo no he podido comprobar los vehículos, el vehículo en el cual él va al asalto a Cuartel Moncada. No he podido comprobarlo. He escuchado que fueron dos vehículos, uno de estos dos. Me agradecería tanto que me llamaras y me dijeras, pero yo escuché que él asalta el Cuartel Moncada, que por cierto él se pierde, como ustedes saben, en Santiago de Cuba, que fue un Buick 8 del año 1952, y he escuchado que no fue ahí, sino que fue en el Chevrolet Deluxe del año 1950. No sé exactamente cuál de los dos, pero por eso cago la cita y quizás alguno de ustedes me pueda decir exactamente cuál fue, si alguno de ustedes ha podido averiguar esto. Yo no he podido averiguarlo, pero bien fue en un Buick 8 del año 52 o un Chevrolet Deluxe del año 50. De todas maneras, ambos vehículos nuevos, porque el asalto de Cuartel Moncada, como todo el mundo sabe, se produce el día 26 de julio del año 1953. El caso bueno que ahí se va a Salta, es detenido, va preso, es amnistiado, se va entonces, como hemos comentado en otro momento acá, como la historia señala, se va para México y ahí lo que hace bueno que es que regresa en el yate Granma, desembarca en Cuba, se va a la Sierra Maestra, hace su guerrilla y aquí es que ahora, es que entonces vamos a comenzar aquí ahora en el ático de Pepe,
los carros de Maledicto, que es lo que nos interesa, ya comenzando en el año 1959. Y si nos vamos a la cronología, aquí hay un debate de que cuál es entonces el primer vehículo que Fidel Castro utiliza ya con el poder, comenzando en el año 59. Y si tú quieres, dejamos la puerta abierta de que cuál es el primero, el primerísimo. Yo creo que realmente el primero que tiene exactamente qué cosa es, bueno, es un tanque de guerra. ¿Y qué tanque de guerra es, mis queridos amigos? Es el tanque de guerra, el Sherman, que Cuba tenía, el famoso M4. Oficialmente este vehículo conocido, este tanque de guerra como Medium Tank M4, o sea, tanque medio M4. Este es un tanque que, como ustedes saben, este es un tanque que fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial por el ejército de los Estados Unidos y por todos los ejércitos aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Este es un tanque de guerra que, como se llama, es Sherman porque fue bautizado en honor al general William Tecumseh Sherman. Este señor estuvo envuelto en la guerra civil americana en la época que ocurrió aquí en el siglo XIX, y en honor a él es que este tanque de guerra fue bautizado de esta manera. Este es un tanque, el tanque de guerra, el Sherman, es un tanque de guerra mediano y de una talla relativamente pequeña y de un peso también relativamente poco, pesaba 66.000 libras comparado con las 75.000 libras que pesaba el T-34 soviético o con las 126.000 libras que pesaba el Tiger alemán. Y esto tiene una razón. La razón por la cual era un tanque relativamente liviano es porque se hacía aquí en Estados Unidos y había que llevarlo en masa, pasando el Atlántico y llevándolo para el Pacífico en embarcaciones marítimamente. Y si era un tanque muy pesado, entonces iba a ser una complicación, y por eso que el tanque de guerra, el Sherman, era un tanque relativamente liviano. Los motores que tenía motor GM, porque recordemos que esto es a consecuencia de lo que Roosevelt dio en llamar el arsenal de la democracia, que es que toda la producción civil en los Estados Unidos se convirtió en producción de corte bélico, de manera que todas las compañías que producían aparatos y cosas que tenían que ver con la vida civil se convirtió en producción para la guerra. Y por eso es que este tanque de guerra lo fabricó desde la fábrica que hacían locomotoras hasta Ford Motor Company, y por eso es que los motores los hacía GM, los hacía Ford, los hacía Chrysler, los hacía Caterpillar, y diseñado en el año 1940 fue la primera vez que se produjo, ya fue en el año que entró en producción ya de una manera usada así, fue en el año 1942. La producción cesó en el año 1945 y se cree que se produjeron sobre 20.000 unidades, y Cuba republicana, el ejército constitucional de Cuba lo tuvo. Ya este tanque que estás mirando acá, este tanque Sherman, llegó a Cuba en el año 1957, y este que estás mirando aquí, en que puntualmente se ve a Fidel Castro entrando en Santa Clara el día 4 de enero del año 1959, este tanque Sherman M4 fue capturado precisamente en batallas, en escaramuzas contra el ejército de Batista. Realmente no era el ejército de Batista, era el ejército constitucional de Cuba, pero bueno, para que nos entendemos o nos entendamos, y es la razón por la cual yo creo que el primer vehículo que utiliza Fidel Castro en Cuba ya en el año 59 es el primer vehículo es este tanque Sherman, que además queda inmortalizado no solamente en esta fotografía, sino también en la imagen del reverso de la ilustración que tiene el peso cubano, ya el peso después del 59. El programa de la moneda cubana lo hicimos aquí, hicimos incluso el programa dedicado a la moneda cubana después del 59, y por supuesto que esta imagen, como ustedes saben, termina siendo inmortalizada, el cubano que es tan bromista, porque nada, estás mirando aquí ahora que esta imagen del reverso del peso de uno, como tú ves que se ve a Fidel Castro al lado de Camilo Cienfuegos,
Y nada, corrió este chiste en que se ve que entrando en La Habana, que Fidel Castro, que se lo robó todo, lo que dice es, este edificio es mío. Y Camilo Cienfuegos dice, y este otro es mío. Y hay una persona que le dice, Fidel, Fidel, ¿y cuál es el mío? Y aparentemente parece que es Almeida, que le dice, cállate, idiota, y vete a hacer la cola a ver qué edificio es el que te toca a ti. O sea, el tanque de guerra en que Fidel Castro entra en La Habana es inmortalizado de esta manera en el billete, pero sobre todo a través de esta manera bromista con este chiste que está acá. Ahora, paralelamente, en el mismo 59, yo creo que habría aquí un debate de la primogenitura del primer vehículo, el primer vehículo militar, el primer vehículo que utiliza Fidel Castro en Cuba después del 59. O bien fue este tanque de guerra, el Sherman M4, o lo que yo creo que sí fue, que fue el primer vehículo. ¿Cuál es? Bueno, pues señores, ¿qué cosa? Otro vehículo americano. ¿Qué cosa fue? El Willys. Directora, el Jeep Willys. Directora, vengamos al segundo video, por favor, que usted me ponga al ladito ahí. Exacto, ahí. Vamos a ver, mire, incluso está Uber Matos en la fotografía ahí. Este vehículo, por supuesto que él entra en La Habana y los primeros momentos en que él se desplaza en toda Cuba, y en Matanzas pasó esto, pasó en La Habana, es el Jeep Willys. Como todos ustedes saben, el Willys es un vehículo antológico, un vehículo fabricado directamente para la guerra, para la Segunda Guerra Mundial, y pasó exactamente igual con el tanque de guerra Sherman. ¿Qué fue lo que pasó? Este vehículo también metido en la filosofía del arsenal de la democracia, este vehículo concebido para la guerra, este vehículo lo fabricó Willys, lo fabricó Ford, lo fabricó un montón de compañías que hacían vehículos para precisamente producirlo para la guerra. Y este es el vehículo que, como tú estás viendo, paralelamente junto con el tanque de guerra Sherman, este vehículo es en el que Fidel Castro primero se desplaza. Yo lo recuerdo muy bien, perfectamente bien. De hecho, permíteme, ya podemos regresar a mi directora. Déjame comentarte que a nivel anecdótico, el primer carro que yo manejé en mi vida fue este carro con 2 años o 3 años de edad. Y dirás, se volvió loco, mira que exagera. No, déjame contarte qué cosa fue lo que pasó. Ocurre que la casa, mi vecino, esto fue en la casa, tú sabes que yo crezco a partes iguales entre La Habana y Matanzas, y el vecino de al lado de la casa, que se llamaba, en mi casa se quería muchísimo, era como la familia, Nilo Mario García, seguramente si me están mirando en Matanzas de la familia, un saludo con todo cariño. Y ocurrió que los hijos de Nilo, que eran mayores que yo, unos eran contemporáneos conmigo. Nilo tuvo 8 hijos, pero los mayores que tuvo, que era Mayito, que seguramente murió, Zenaida, la otra hija que era Marianela, y que eran mayores que yo. Mayito se mete en la revolución, Mayito se va, creo que se va a la Sierra Maestra, y cuando Mayito regresa, después de una cantidad, bueno, imagínate, se había metido en la guerrilla. Cuando Mayito regresa, que regresa con un grado, Mayito viene, y cuando Mayito llega a la casa, lo estaba esperando toda la barriada, y Mayito viene a bordo de un jeep de estos militares, que por supuesto que eran los jeeps que habían pertenecido, los Willys que habían pertenecido al gobierno, o sea, al ejército de Batista, como mal se dice. Y cuando él llega, estaba toda la cuadra esperando por Mayito, y cuando Mayito llega manejando este carro, lo recuerdo si fuera ahora, esto tiene que haber sido en el 59, en 1959, le toca la puerta a mi abuela, y mi abuela lo vio, mi abuela lo quería, se había criado en la barriada de ahí. Entonces Mayito, yo recuerdo como si fuera ahora, entonces yo estoy afuera parado con mi abuela, y todo el barrio dándole vítores a Mayito vestido de verde olivo, y Mayito extiende los brazos. Mayito me carga, mi abuela me entrega, Mayito, lo recuerdo como si fue, ¿qué niño no recuerda eso? No olvida eso. Mayito me sienta en sus piernas y arranca y le da la vuelta a la manzana. Y yo me recuerdo a mí mismo dándole al volante. Entonces él me dejaba, pero imagínate, yo le daba al volante y yo perdía control. Entonces él otra vez enderezaba, y de esa manera yo le doy la vuelta a la manzana, sentado en las piernas, en las rodillas de Mayito, moviendo el volante de ese jeep. Yo no lo olvido, ¿no? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Qué niño olvida eso hasta que le da la vuelta? Bueno,
regreso otra vez a la casa, me entrega de vuelta, pero el caso fue que los primeros momentos de Fidel Castro, de Maledicto, se movió en este vehículo. Vengamos ahora, ya estamos aquí en este inventario que estamos haciéndolo de manera cronológica. Vengamos ahora al otro vehículo que además lo recuerdo muy temprano, ya te cuento, yo nací en el 57, pero son los recuerdos que yo tengo. El próximo vehículo que yo recuerdo muy bien en el conjunto de los vehículos de Fidel Castro, ¿qué cosa es, señores? Son dos carros americanos, Oldsmobile 59 y Oldsmobile 60. Y para poder ilustrar lo que estoy narrando aquí, el Oldsmobile de 59, la fotografía que pude conseguir fue la primera, la cual vamos a venir aquí, fue esta que está acá, que cuál es, el Oldsmobile 59. Y como estás mirando aquí en este momento, estás mirando la fotografía de quién, la fotografía de Ben Vela. Ben Vela, que es este mandatario argelino que llega a Cuba, y yo tenía por acá, caray, creo, bueno, no sé dónde habrá metido el resto de las fotografías aquí ahora, pero como estás mirando aquí en este momento, este es Ben Vela recibido el día 16 de octubre del año 1959. El año 1959, Ben Vela, pues, visita Cuba. ¿De dónde venía Ben Vela? Ben Vela venía de New York. Ben Vela es un caso curioso porque Ben Vela había sido una figura importante durante la Revolución Argelina de Independencia. Recordemos que Argelia estaba bajo la tutela de Francia, y con estos movimientos todos de liberación nacional que se van produciendo en los años 50, ocurre que Ben Vela había sido una figura importante en este movimiento de liberación nacional, y finalmente Argelia consigue su independencia de Francia en el año 1962 gracias a este movimiento independentista. Pero lo que ocurre es que, y esto en Cuba no se lo cuentan a nadie, Ben Vela se produce un gobierno de transición, un gobierno provisional, y Ben Vela se las arregla para sacar ese gobierno. La historia de Argelia yo tengo que contarla acá. Ya inmediatamente Fidel Castro comienza de las primeras aventuras expansionistas, posiblemente la primera aventura de lo que llama el internacionalismo, la primera es Argelia. Manda incluso el barco que se llamaba Bahía de Nipe, lo manda con armamentos. Llega a Casablanca, en Marruecos, desembarca armamentos. O sea, Fidel Castro contribuye a esta guerrilla independentista desde muy tempranito. Él llega al poder en el 59, y finalmente la guerrilla esta argelina logra deshacerse de la fuerza o del poder francés en el año 62, y ahí comienza toda una aventura, y comienza a meterle hombres, manda a Timossi, lo manda a Argelia. Ahí es que justamente meten una oficina de prensa latina en Argel, y toda esta aventura expansionista, yo creo que la primera aventura expansionista de Fidel Castro es justamente en Argelia, y en este momento es que precisamente ya en cuanto comienza Ben Vela con el poder en Argelia, es que visita, y cuando llega a la visita, como tú ves, lo reciben en este Oldsmobile del año 59, que curiosamente, fíjate que lo acompaña al que la gente le decía en Cuba, de broma, le decía Cuchara, que era Ortigoz, que era el presidente, tenía el cargo de presidente. Ahí Fidel Castro se va moviendo, se las arregla para ser primer ministro, pero como tú ves, hay quien dice que este Oldsmobile es del 59 y el 60. Ok,
Como estás mirando ahí, fíjate que yo acabo de hacer como perito automotriz, te acabo de hacer este collage en el cual se ve que este es el 59. O como estás mirando, yo acabo de hacer la equivalencia con la fotografía del 59, que además también comprobado incluso en la cola del vehículo. ¿Por qué razón? Porque esta cola que estás mirando es la cola que es oval. Sin embargo, la cola de los móviles del año 60, esta colita que termina, que es más aguda, que termina en pico, y lo estoy demostrando aquí. Ahora, sí, Fidel Castro se desplazó en el año 59 y en el año 60, se desplazó en estos vehículos, que lo que pasó, qué cosa fue lo que hizo. Yo estaba tratando, en estos días estuve tratando de contactar a mi buen amigo, a Ramón Vázquez, a que aquí tú sabes que le llamamos King Boss, que sabe muchísimo, porque quería preguntarle a Ramón, vamos a ver si Ramón hoy puede entrar telefónicamente para que me diga, quizás Ramón sepa, los concesionarios, los dealers, las agencias, como se decía en Cuba, de Oldsmobile, porque Cuba tenía todas las marcas en Cuba, y Fidel Castro lo que tiene que haber hecho, ¿qué cosa fue? Tiene que haber mandado a sus secuaces, intervino a todos estos concesionarios y se roba, sin pagar ni un centavo, los Oldsmobile del año 59 y los últimos que entraron del año 60. Y por eso es que él, en Cuba, él se desplaza no solamente en estos primeros momentos en el Oldsmobile del 59, lo cual queda patentemente demostrado en esta fotografía del 59, sino que también en esta fotografía que estás mirando acá en Benvela, en el aeropuerto internacional José Martí, que cuando Benvela llega solamente por 36 horas a Cuba, y además, pero mira, aquí está demostrado que también él se desplazaba en el Oldsmobile del año 60. ¿Por qué razón? Porque como estás mirando ahí, esa es la consola del vehículo del Oldsmobile del año 1960, que como ves acabo de hacer este collage para ti, en que se ve la consola del año 59 y la consola del año 1960. Y como tú estás viendo ahí, esto yo tenía preparado para ti. Deja ver si lo puedo encontrar por acá. No sé acaso dónde fue que lo puse. Se encontrará el video eh, para ti de... A ver si lo encuentro por acá. Aquí está. Vamos a ver ahora. Aquí lo tengo. Sí, lo tengo para ti. Vamos a ver ahora. A ver, directora, si usted me puede poner el video que hizo su móvil del 60. Aquí, moviendo yo aquí ahora la foto. Ahí estás. ¿Ves? Este es el video en que incluso a él lo entrevista Richard Eder, que es este periodista americano, New York Times, y como estás mirando aquí, fíjate cómo estoy haciendo el acercamiento a la consola para que veas que él se desplazó también en los móviles del año 1960, patentemente demostrado en estas fotografías que le hace este fotógrafo que, que llega a Cuba, que es este fotógrafo que se llama Jack Manning, que era el fotógrafo de New York Times y fotografía a Fidel Castro dialogando. Y mira, como ves, incluso se ve ahí, eso es una ametralladora. ¿Qué cosa, no? Y estas fotografías son del año 64, lo cual significa que él se estuvo desplazando en estos vehículos en los primeros 4 o 5 años. Y fíjate como incluso en este registro de la televisión cubana, un discurso público, fíjate como lo sombré en azul para ti, cómo se encuentra el automóvil del año 1960. O sea, Fidel Castro en los primeros momentos de la revolución se estuvo desplazando en Cuba en estos móviles 59 y en estos móviles del año 1960. Estamos historiando aquí, mis queridos amigos, ya podemos regresar a mi directora en este programa que se llama, pues, los vehículos, o sea, los carros de Maledicto, y para que tú veas que queda incluso demostrado que todavía en Girón, como en esta fotografía que te estoy mostrando aquí, cómo Fidel Castro se desplazaba en el Oldsmobile Rocket o Super 88 del año 60, de la cuarta generación. Esto tenía un motorazo V8 de 6.1 o 6.5 litros
con transmisión manual de 3 velocidades o transmisión automática Hydramatic, y esto es, en estos primeros momentos, en esto es lo que se desplazaba Fidel Castro en Cuba. Para que tengas idea, que Ben Vela, que fue el hombre que inicialmente contactó, pero finalmente, como ustedes saben, en el año 65, a Ben Vela le da un golpe de estado Boumediene, que después visitó Cuba varias veces, más de una vez, y Boumediene inicialmente hubo una suerte de ruptura como de relaciones entre Argelia y Cuba, porque el hombre que ellos pensaban que era el hombre de Cuba, recordemos que Ben Bella era de la onda de Nasser, que ustedes saben que era el líder de Egipto, que era un hombre también de un movimiento no alineado, un hombre de izquierda. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando Boumediene le mete un gol, Boumediene de hecho era el ministro de defensa de Ben Bella, y le mete un golpe de estado. Boumediene era más radical que lo que era Ben Bella, sin embargo, al principio no se sabía. Al principio no se sabía, al punto que los que tienen memoria, la gente que es contemporánea conmigo, seguramente recuerdan que en el año 65 se iba a producir el Festival de la Juventud de los Estudiantes, que hubo varios. Yo ese programa tengo que hacerlo un día acá, y Cuba tenía preparada la delegación de jóvenes cubanos que iba a asistir a Argelia, y yo recuerdo perfectamente bien, y la gente que es contemporánea conmigo seguramente recuerda el eslogan que decía: los mejores van a Argelia, los mejores van a Argelia. Y este Festival de los Juventud de los Estudiantes se iba a producir en agosto del año 65, y sin embargo el golpe de estado que le da Boumediene a precisamente a Ben Bella se produce antes, y es la razón por la cual el Festival de la Juventud de los Estudiantes de Argelia en Argel no se produce. Finalmente después, bueno, se lo tienen que pasar, el festival se lo tienen que pasar en el 68, se lo pasan a Bulgaria. Y finalmente sí, finalmente después en el año 2001, si no me falta ahora la memoria para la precisión, en el año 2001 es que se produce el festival finalmente en Argel, y Cuba entonces manda una delegación de jóvenes de los JC, lo manda a Argelia en el año 2001, pero el del año 65 quedó clausurado. Yo recuerdo muy bien esta visita en el 62. Yo recuerdo que yo estaba jugando en la bodega de mi querido, del papá, de mi querido amigo Raulito el Chino, que la bodega se la quitaron. Y yo estaba jugando en el portal y se decía: viene Ben Bella, viene Ben Bella, viene Ben Bella. Y Ben Bella, de hecho, Ben Bella, que viene de New York, Ben Bella visita Cuba el día 16 de octubre del 62, podríamos decir que a horas de que estallara la crisis de octubre o la crisis de los misiles, y se había reunido precisamente con Kennedy, y la visita a La Habana de Ben Bella fue muy breve, fue apenas de 36 horas. Es increíble, señores, cómo a través de la historia de los carros de Fidel Castro estamos historiando aquí, estamos haciendo incluso aquí la historia de Cuba. Aquí inmediatamente lo que viene a continuación es, ¿qué cosa? Aquí viene posiblemente por lo que fue posiblemente el vehículo más importante en la trayectoria esta política de Fidel Castro en los años 60, que aquí Fidel Castro ya, bueno, pues cae en manos, o sea, viene el deshielo con la Unión Soviética, o sea, viene la frialdad con la Unión Soviética, pero una vez que viene que se produce el descabece por parte de la Unión Soviética de la primavera de Praga, aquí es que entonces que viene el gran arreglo de Fidel Castro con la Unión Soviética, y aquí es que entonces Fidel Castro viene a lo que yo creo que fue el vehículo que más le representa, que qué cosa es el UAS 69 AM. El UAS,
que esto, la gente dice gas, realmente no es gas, es UAS, porque la gas es Gorkovsky Autosabot. Sin embargo, el UAS es, viene de este pueblo que los soviéticos fabricaban pueblos de pronto y le metían plantas. Y UAS es Uranovsk, o sea que este es el apellido original que tenía un todoterreno, el apellido original que tenía Lenin. La familia original era Ulyanovsk. Entonces esto es el vehículo que precisamente fabricaban allí, y este es el todoterreno ruso soviético, basado primeramente en el motor que tenía el gas M20, el Povieda. Y aquí es que entonces comienza, aquí es que ya realmente comienza este maridaje terrible entre Cuba y la Unión Soviética, y este es el vehículo que realmente caracteriza a Fidel Castro todo el tiempo. Y vamos a verlo aquí, fíjate si es cierto o no, que vamos a verlo aquí ahora, como estás mirando en este corto que he hecho para ti también, que son, mira, ahí está con McGovern, cuando McGovern va a Cuba en el 75, él está manejando este carro. Cuando incluso llega a Cuba, que lo entrevista en el 76, Barbara Walters, que se ve toda la zalamería entre ambos, la satería mutua. Hay quien dice que pasó, yo no sé si pasó o no, pero bueno, como tú ves, ahí estás con McGovern en el año 75, el vehículo que Fidel Castro disfrutaba manejar, míralo, con Brezhnev también, cuando Brezhnev visita Cuba en el año 74, ahí estás mirando cuando Allende, mira esta foto en Matanzas, cuando Allende visita a Cuba, o sea, todos estos arreglos y estas visitas todas que hacen todos los mandatarios. Recordemos que, ya podemos regresar a mi directora, recordemos que en el año 72, como parte ya del arreglo del CAME y ya de cuando él hace las paces con Brezhnev, comenzando en el año 78, Fidel Castro hace un recorrido por toda Europa del Este que le conduce, primero arranca y entra primero por África, entra primero por Guinea, lo recibe Sékou Touré, y aquí es que entonces que él salta a Europa, entonces visita todos los países socialistas. Visita Sofía en Bulgaria, visita Polonia, visita la Unión Soviética, que fue el plato fuerte, y aquí a consecuencia de esto, bueno, visita también Argelia, ya visita precisamente, visita a Boumediene, y aquí entonces es que a manera de reprise, todos los funcionarios, todos los primeros, estos secretarios del partido de la Europa comunista, después que visita estos países, todo en el 72, todos comienzan escalonadamente, visita Cuba Torjikov, visita Cuba Husaf, visita Cuba Ceausescu en el 73, y estos todos van, y estos viajes todos, estas visitas todas de estos primer secretario del Partido Comunista, que se llama comunista, socialista, como sea, de Honecker, todos estos viajes, todos se ve a Fidel Castro al volante del UAS 69, que había dos, el UAS 69 AM, que era el de 4 puertas, que es este que te mostré aquí, y el M, que era el de 2 puertas, que era el más militar, que era el más todoterreno. Este vehículo, todo Fidel Castro, sin duda, este es el vehículo que caracteriza, yo creo, que a Fidel Castro durante todo este tiempo. Después del UAS 69 AM viene el modelo que es el UAS 69, el UAS 469 AM, que aquí ahora otra vez quebrando mi narración, este es realmente el último vehículo de Fidel Castro, porque cuando Fidel Castro muere y le hacen este recorrido que lo llevan por toda Cuba hasta que llega a Santiago de Cuba, ya incinerado, convertido en ceniza, vamos a ver ahora ese recorrido en el cual Fidel Castro, el vehículo que arrastra, que tira del armón militar, es este vehículo que estás mirando aquí, que precisamente es, ahí está, este es el UAS 3151, que de hecho es como el vehículo ceremonial, es un modelo mejorado del UAS 469 AM,
Pero esto es sin duda, esto es, señores, este es la última carroza de Fidel Castro, es este vehículo. Y aquí pasó una cosa, ya podemos regresar a mi director otra vez, aquí pasó una cosa tremenda que es bochornosa, qué papelón, que como ustedes saben, en esa caravana yendo por todo el país, señores, este vehículo se rompió. O se quedó sin gasolina, o se rompió, y esto fue patético, tuvieron que empujar al vehículo para que el vehículo arrancara. Ya está esta Cuba, que es la Cuba del año 2006. Señores, lo de Cuba no tiene francamente nombre, pero de esta manera zigzagueante que estamos haciendo este programa, vamos a venir ahora a un vehículo capitalista que nos va a conectar con las gastrolimos, que son las limusinas. ¿Y a qué vehículo me refiero? Me refiero al Alfa Romeo 1750, que cuando comienza el romance, este es el Alfa Romeo 1750 Berlina, cuando comienza el romance, que ya ese programa lo hicimos acá, el romance comercial de Cuba con Italia, de una manera totalmente sospechada, es que este vehículo, un vehículo adorable, bello, que entra en Cuba, y esto se debe a que, de acuerdo con la historia que yo he sabido, en los años 60, estando un barco cubano en Génova, o sea, el contacto que tenía Cuba marítimamente con Mambisa, que era ya no creo que Mambisa no existe ya, Mambisa era la flota mercante cubana, que llegó a ser bastante grande. Dice, bueno, ¿para qué una flota mercante cubana? Que por cierto me falta hacer acá, como he prometido de aquí, la historia de la flota cubana de pesca, que ese programa va a venir. Pero tú dices, para qué diablos Cuba tenía una flota mercante tan grande con tantos barcos cuando realmente en Cuba lo que había era un nivel de escasez tremenda? Bueno, de acuerdo con lo que cuenta la historia, estando un barco cubano de la Marina Mercante Cubana desembarcando azúcar en el puerto de Génova, hay un señor que tiene que haber muerto ya que se llamaba Elio Chitone, que yo se lo comenté acá, y él se encuentra ahí y él pregunta, ve el barco cubano y le dicen, esto es un barco cubano que está bajando azúcar cubano aquí. Este señor, de alguna manera, Elio Chitone, se le ocurre, dice, yo voy a hacer aquí un arreglo, yo voy a hacer aquí que voy a llevar vehículos, yo voy a llevar productos italianos para Cuba. Este señor se aparece en Cuba, logra contactar a Fidel Castro, que Fidel Castro le abre la puerta, y este señor es el que consigue, y además a Fidel Castro le resultó conveniente, consigue introducir productos italianos en Cuba y lleva a Cuba, lleva los Fiats, ya ese programa lo hicimos acá, lleva los Fiats, lleva el microbús Fiat a Cuba, lleva camiones Fiat, pero además introduce en Cuba los zapatos plásticos que ya hicimos aquí, e introduce en Cuba, hace una invasión italiana a Cuba, y en esa invasión italiana a Cuba introduce Alfa Romeo junto con Fiat. Y es la primera vez que a Fidel Castro le resultó muy conveniente, comenzando en el año 68-69, que la maltrecha flota de perseguidoras, o sea, de carros patrullas que estaba basada en, y ese programa también lo hicimos acá, mira cuántos programas hemos hecho acá, que eran el Ford Fairlane del año 59, que era la policía, introduce en Cuba el Alfa Romeo 1750, que es este que te estoy mostrando yo aquí en este momento, que lo que hace es que con este vehículo, con el Alfa Romeo, no solamente reemplaza los carros patrulla, sino que introduce los taxis que ya hicimos acá, y además a Fidel Castro se le ocurre comenzar a desplazarse en este vehículo en el cual, como tú ves, yo he colocado acá, lo estás mirando él sentado ahí, con este que es color rojo vino. Como ves, yo coloqué una fotografía interior porque Fidel Castro, que te repito, que era un hombre alto, que medía 6 pies con 4 pulgadas, él francamente no cabía en el asiento trasero y sin embargo comenzó de manera muy incómoda a meterse ahí
hasta que lo que hacen es que este vehículo se queda solamente como el carro de custodia, de protección, y aquí es que ahora vamos a venir a los carros que, de acuerdo con el Pacto de Varsovia, son las limocastros o los castrolimos, que son las limusinas en que comienza a andar acá, que vamos a comenzar a verlas aquí ahora. Y además él andaba en la limusina. Sin embargo, el Alfa Romeo 1750 es el vehículo que se queda como el vehículo de custodio o de custodia, que los que vivimos en Cuba, que lo vimos, que no sé por qué era el protocolo de seguridad, era la limusina adelante y detrás un Alfa Romeo 1750 berlina y diagonal en la otra senda un custodio. Estos Alfa Romeos, los custodios o las custodias, fueron tratados para poderlos utilizar. Por ejemplo, dice que le cambiaron la suspensión porque el peso que tenía detrás de las ametralladoras lo tumbaba detrás. Este vehículo es un bólido. Esto es un motor de aluminio con caja quinta. Esto es un vehículo velocísimo, pero dice que también lo alteraron para la aceleración. Y la cosa que a mí me contaron, no sé cuál de las cosas será, o le cortaron el cristal de las puertas traseras, porque ningún cristal, la luna de la puerta trasera de un vehículo baja toda, porque por la curva del guardabarros no puede bajar toda. Entonces, o bien le quitaron los cristales o los cortaron para que los custodios pudieran sacar las puntas de los AK-47 para protegerlo. Eso fue el arreglo que se hizo y eso fue lo que se hizo, que estos son los vehículos custodia. Y aquí entonces que comienza esta combinación que fue el Alfa Romeo como custodia y los vehículos que son las limusinas, que vamos a comenzar por el Chaika. Este es el Chaika, el GAZ-14. Chaika, como ustedes saben, en ruso significa gaviota. Y esto es un vehículo que comenzó a fabricarse en el año 77, duró hasta el año 88. Y como yo te comenté ya, como estás mirando aquí, está incluso en la Plaza de la Revolución, en la Plaza Cívica, que es el nombre correcto. Él también se robó esto acá. Este vehículo es un vehículo pesado. Pesaba 5.765 libras, motor V8 grande, 5.5 litros gas. Significa Gorkovsky Autozavod, o sea, fábrica de automóviles de Gorky, que significa este pueblo que se llamó Gorky, por supuesto que dedicado al escritor soviético, que tú sabes que lo que hacía era cantarle con sus escritos y con sus novelas y con sus cuentos a la revolución stalinista, y después a la que siguió. Gorky es un héroe en la antigua Unión Soviética. Hicieron este pueblo que se llamaba Gorky, entonces Gorkovsky es el gentilicio, o sea, fábrica de automóviles de Gorky. Y en este vehículo, que era un vehículo del Pacto de Varsovia, este vehículo, la limusina esta, se la pasaron a todos los jerarcas de los partidos comunistas de los diversos países de Europa del Este, incluido Cuba, en América. Junto con este vehículo, que tú sabes que Chaika, como te conté, Chaika significa gaviota, de una manera combinada, estaba este vehículo que lo mandaron para Cuba y estaba el que realmente, aunque en este vehículo él se desplazó, este vehículo lo confunde a la gente en Cuba con la verdadera Limocastro. La verdadera Limocastro no fue este. La verdadera Limocastro fue el SIL 4104, y SIL lo que significa es Zavod Imeni Likashova. SIL realmente es la fábrica más grande bueno, están ahí realmente estaban cabeza a cabeza Gas y SIL. Y la verdadera limusina de Fidel Castro fue esta que te voy a mostrar acá, que es el SIL 4104. Que incluso, como estás mirando ahí, fíjate que hay una fotografía en que se ve la bandera americana y la bandera cubana. Y dice, ¿esto qué cosa fue? Bueno, en este vehículo fue cuando Carter, ya como expresidente, visita Cuba en los años, bueno, cuando fue Carter,
a Carter exactamente lo montaron aquí, exactamente aquí. Este vehículo, esto es un vehículo, a mí me parecía bonito. Esto es un vehículo grande. Por supuesto que tanto el Chaika como el SEAL, estos son vehículos blindados. De estos vehículos no se hicieron muchos. De acuerdo con lo que he sabido, se cree que fueron fabricados del SEAL, fueron fabricados solamente entre 8 a 14 unidades, nada más. Y a este vehículo, el que le antecede al SEAL 4104, le antecede otro que llega primero a Cuba, que es el SEAL 111. El SEAL 111 se hizo bajo SEAL y se hizo bajo Chaika. Y como tú estás mirando aquí, el SEAL 111, cuando primero llega a Cuba, llega como carro protocolario. Y es la razón por la cual yo aquí en Photoshop, en la fotografía que estás mirando ahí, que la puse en verde, fíjate que reservé en blanco y negro, porque este carro, yo no sé cuántos llegaron a Cuba, pero el SEAL 111, que es de los finales de los 50, el SEAL 111 es como del año 60. Y como estás mirando, no por gusto lo he hecho aquí, fíjate que es una copia del que está detrás en el fondo negro. Ese es el Lincoln del año 1955. Esta gente se lo copiaron, pero a cajas templadas. Este Lincoln sí es un carro bello. Ellos se lo copiaron y este carro llegó a Cuba como carro de protocolo. O sea que estaba, cada vez que llegaban estas caravanas, que todos estos, como te conté, todos estos secretarios del partido, todos pasearon, todos llegaron a Cuba y estaba entonces delante el carro del desfile, que te lo voy a mostrar ahora, y detrás la caravana de protocolo en que estaba, por supuesto, la delegación cubana y la delegación correspondiente al país que estaba visitando Cuba. Y ese es el SEAL 111 que, como te cuento, se fabricó como SEAL 111 y se fabricó como Chaika. Pero fíjate que ahí estás mirando el convertible, porque Fidel Castro se desplazaba en Cuba para sobre todo en La Habana. Yo no creo que este vehículo haya paseado en el interior de Cuba. Este vehículo estaba en La Habana porque él, en lo que se desplazaba dentro de Cuba, era exactamente en el UAS, en el 69 AM. Pero en este carro él se desplazaba sobre todo en La Habana, pero cuando visitaban los funcionarios de estos países que llegaban a Cuba, como yo te estaba mostrando aquí, en el SEAL 111, él estaba delante en la limusina convertible. La limusina convertible sí era un vehículo que era bonito, que quién era. Esto era el SEAL 111D. Y el SEAL 111D, como lo estás mirando aquí, en este caso que era el convertible, sí recibió a todo el mundo. Mira, para tres ejemplos aquí. Ahí está Gorbachev, cuando visita a Gorbachev en el año 89. Está, pero el otro Trudeau, el de Canadá, cuando Trudeau visita Cuba en el año 76, y Alfonsín, cuando Alfonsín visita Cuba en el año 1986. Este es un carro del que se cree que hicieron apenas 5 u 8 solamente. Hay incluso una información que dice que solamente fueron 4 de estos vehículos y sin embargo a Cuba le agraciaron uno. O sea, a Cuba le regalaron uno, y estos sí son las verdaderas limocastros o las castrolimos. Estos son los que son. Y estos vehículos ahora, yo no sé si en este momento estos vehículos van a ir a parar. Me imagino que estarán ahora, si se salvaron, irán a parar también a lo que se llama el Centro Fidel Castro, que evidentemente va a ser el museo. Y a mí esto me llama la atención, que con esto que te conté, que están llevándolo el Mercedes, que es lo que ha motivado esta conversación en el día de hoy, ¿será que en Cuba se avecinan cambios y que van ahora, cuando Canel termine o a Canel le corten la cabeza, porque Canel está muy mal? ¿Será que irán a hacer como hicieron en Vietnam, que ya te conté,
que van a recluir todo esto en el centro y van a borrar todo y van a lavar la cara, yo no sé. Pero el caso es que, mis queridos amigos, este es el programa de hoy, el de los carros de Maledicto, a tenor precisamente de la información que comenzó a correr la semana pasada, que el Mercedes de Fidel Castro, que ya lo viste en el video, lo llevaron para allí, para el centro este que se llama Centro Maledicto, y eso es lo que nos ha tocado hoy en esta conversación de hoy. Como siempre, mis queridos amigos, vamos ahora, de acuerdo con el protocolo de este programa, vamos a venir ahora a las llamadas telefónicas. Las llamadas telefónicas, como siempre, afortunadamente en esta conversación de los carros de Fidel Castro, las llamadas telefónicas son afortunadamente gracias a esta compañía que se llama Exity, cuyo teléfono aparece en pantalla y aparece también el email y aparece también el website para que me llames. Bueno, para lo que ustedes quieran, para servicios telefónicos o de IT, y por eso es que la compañía se llama Exity. Ahí están las coordenadas para que te comuniques con ellos. Sin embargo, a nosotros nos han dotado 8 líneas a través de las cuales tú me vas a llamar a mí aquí ahora, pero me vas a llamar a través de qué teléfono. Me vas a llamar a través del 305-775-9696 para comentar, para que agregues, para que preguntes acerca de los carros de Fidel Castro, los carros de Maledicto. Yo espero que me llames ahora, pero claro, las llamadas telefónicas son unas llamadas telefónicas no solamente motorizadas en el programa, sino unas llamadas perfumadas, porque se deben gracias a esta compañía, esta perfumería, que es la perfumería Nicho de Miami, en la cual yo me perfumo, y que además está abierta aquí en Miami de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 7 de la noche. Tengo que corregir la hora ahí. Y se encuentra en la 57 Avenida entre las 6 y las 7, 617 Southwest entre las 6 y las 7. El website es hdysparfum.com. El número es 786-425-7972 para que en lugar de ir, que es lo que tienes que hacer para una magnífica experiencia olfativa, para que esto es perfumería nicho. Los perfumes que están aquí no es lo que tú has conocido en las perfumerías de los malls. No, no, no. Ese mundo tú le vas a dar un tiro y te vas a quedar con este mundo maravilloso aquí. Pero en caso que no te encuentres en Miami, llama al 786-425-7972 para que combines la llamada telefónica con la visita al website para que Junia te lleve de la mano. Junia estuvo aquí, hicimos un programa hace poco con ella, para que te lleve la mano, te califique y te pregunte, y tú vas a ver qué perfumes magníficos, para que te digan, como digo yo, no solamente te van a decir que qué rico hueles, sino que tú hueles diferente gracias a HDYS Perfumes en el 617 Southwest de la 57 Avenida de Miami. Pero ahora tú me vas a llamar a mí, gracias a estas llamadas perfumadas, me vas a llamar al 305-775-9696 y vamos a comenzar ya a tomar llamadas aquí en este programa hoy dedicado a los carros de Maledicto. ¿Qué tal parece que es como el nombre de una película de misterio? Cuéntame, a ver, la primera llamada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante. Sí. Buenas noches, Pepe, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Pepe, yo creo que los Mercedes, eso, por lo que yo recuerdo, le decían los sexta cumbre. Eran los Mercedes cuando la sexta cumbre. En ese tiempo fue que empezó a andar en los Mercedes eso. Y no. A ver, Fernando, no, te interrumpo. No, men, yo creo que no. Déjame contarte por qué. La sexta cumbre fue en el 79. En 79, ya había Mercedes, sí. Pero él siguió andando durante todos los 80. Durante todos los 80 siguió andando en... Por ejemplo, para que tengas idea, ¿cuándo fue que se inauguró el campamento? El campamento El campamento no, de Tarará. De Tarará, no, el que está en... el campamento... El Borovia, una cosa el así. de Pioneros. Ahí, Sí, el de Pioneros, sí. Él fue ahí ese día, yo lo vi, me pasó por delante de la avenida 31. Él me pasó por delante ese día ahí en el 4104. En este.
Pero bueno, dime, lo que tú vale la pena. Y yo, sí, más o menos es lo que yo recuerdo de los Mercedes. Y una vez estaba en una parada ahí en Quinta Avenida y vi una persona, iba un ladita, y el chofer del lado, que iba con unas cuantas gente, iba tonteando por la Quinta Avenida, y desde lejos venía el camarada, y cuando hizo así, le tiraron el carro como te hicieron a ti con la bicicleta, pero a tumbar el lado se tuvo que tirar para el lado de la calle porque le tiraron a tumbar. Y esa era la historia. Él andaba mucho en los hippies, eso sí tiene razón. ¿Cómo se llama? Y los Chaika y los Sil, él también andaba en esos carros. Eso era. Y el Alfa Romeo, que fue muy famoso él con los Alfa. Yo me recuerdo también de esos Mercedes bueno, cuando eso le tenían puesto un estribo extra, como afuera, al borde del carro, y entre de eso iba enganchado uno con el acá. O sea, ahí tiraban primero y después averiguaban cuando le andaban los carros por la calle. Así eso es, sí es verdad. así era. Y la experiencia la tuvo una persona en el túnel de La Habana, que se rompió, patinó y le tiraron con todo. Yo he escuchado la historia del túnel de La Habana, es cierto. Pero era así. Él usaba las bestias eran los Siles y el Chaika, él lo usaba mucho. Eso es así, exactamente. Bueno, que tenga buena noche. Interesante tu programa hoy. Gracias, Fernando. Ahora que tú dices esto, permíteme contar, para ir ante la próxima llamada, que, por ejemplo, yo lo vi a él, como yo he comentado en otro momento acá, permite, ya que estamos hablando de los carros, la primera vez que lo vi, y eso lo comenté, pero lo quiero comentar hoy porque forma parte de los carros. La primera vez que yo lo vi a él, personalmente, pero lo recuerdo como si fuera ahora, fue precisamente yo estaba con mi abuela montado en una ruta 1, y esto tiene que haber sido ya como en el año 61, por ahí, en la calle Ayón, en Matanzas. Ya en esa época, nuestro amigo Ramón Vázquez puede dar fe de esto, ya habían entrado vehículos soviéticos. Esto tiene que haber sido 61, 62. Y esta es la época que él estaba en los Oldsmobile. Y está la ruta 1 parada, había una parada en la calle Ayón, frente a lo que era la casa de mi abuelo Gabino Forte, que eso estaba en la calle Ayón entre la calle Manzano y la calle Contreras. La casa donde estaba la logia, esa era la casa de mi abuelo. Y la ruta estaba parada en la parada, recogiendo pasajeros. Ya estaban los autobuses soviéticos SIL-158 Lías. Y de pronto, yo estoy sentado en la ventanilla con mi abuela en la banda del chofer, o sea, mirando hacia afuera, no la banda de adentro. Y la gente empezó a decir, ahí viene Fidel, ahí viene Fidel, ahí viene Fidel. Y ahí es que yo miro por la ventanilla y pasó la caravana con 2 o 3 Oldsmobile azules. A mí no se me olvida eso nunca. Y como yo tengo memoria fotográfica, sé que eran estos carros. Estos carros Oldsmobile azules, los que estaba como en los que recibió a Benvela. Eso pasó ahí. Pero claro, no lo veo. Lo que veo son los carros. La primera vez que yo lo veo de cerca, yo lo comenté acá, fue estando en San José de las Lajas. Yo estaba yendo con mi madre, como siempre, la rutina, viernes para Matanza y domingo para La Habana. Y estaba con mi madre solo. Y en los autobuses Skoda. Y esto tenía que haber sido como en el año, yo estaba como en 4º grado. Esto tenía que haber sido como en el año 67. Como siempre pasaba, el autobús Skoda se rompió. Y se rompió San José de las Lajas. Nos bajaron para lo que era el transbordo. Le llamaban transbordo, que era abuchitos en los otros guaguas que pasaban, 2 asientos, 3, 4 que se pusieran ahí. Y de pronto mi madre se aterró. Mi madre me metió detrás de ella, porque mi madre pensó que era una balacera. De pronto, nosotros estábamos en la acera yéndose a Matanzas y él venía yéndose a La Habana. Y venía en el GAS 69, pero descapotables, sin el techo. Y eran como 3 o 4. Y lo que pasa es que él se para porque la gente empezó a gritar, Fidel, Fidel, Fidel. Entonces, él paró para saludar, él no se bajó. Pero los que sí se bajaron eran como 2 o 3 de custodios sin capota. Y esa gente se bajaron, y es lo que recuerdo. Yo lo que veo primero, estos tipos como unos perros
apuntando en todas direcciones. O sea, mi madre es una madre joven, mi madre tenía esa oportunidad, estaba en sus 30 años, y ella lo que ve son los tipos apuntando, mi madre se lo mete detrás de ella, pero yo miro. Y entonces, ahí lo que veo que la gente, todo el mundo, Fidel, menos mi madre, por supuesto, ¿no? Fidel, Fidel. Entonces, ahí lo veo, de la acera enfrente saludando, y los custodios en guardia, hasta que otra vez se metieron en el carro y se fueron. La otra vez que lo veo fue estábamos en la parada de 31 y 60 a una cuadra de mi casa, igualito, mi padre de traje y mi mamá yendo para Matanzas para el tren de Hershey a coger la ruta 98. Y en el semáforo, en esa época, yo lo comenté, en esa época él paraba todavía en las luces rojas. Estos jeeps que él tenía aquí, los UAS, estaban verdecitos así, vibrantes, un color, todos bien brillantes. Tenían detrás luces como las delanteras, las tenían detrás. Entonces, él paraba todavía en las luces rojas. Él paró. Y de pronto, entonces, imagínate, no se bajaron. Él paró, la agarró la luz roja, estaba yendo igual que nosotros, estaría yendo para el Vedado. Y a mí no se me olvida, quizás mi hermano menor que estaba conmigo recuerde esto, que había 2 o 3 muchachones. Yo era un niño, estaba como en 4º grado también, en 5º grado, y estos chiquitos han tenido como 17 años por ahí. Y entonces cuando para, que coinciden ahí, claro, mi madre y mi padre nos hablaron, mi padre lo odiaban a muerte, igual que yo también. Pero cuando para ahí, empezaron los chiquitos a decir, Fidel, Fidel. Entonces él saluda. Y a mí no se me olvida eso. Cuando empezó a decir Fidel, 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 estos chiquitos, dicho a la cubana, aquí en la red no puedo decirlo, pero aquí sí, eran tremendos jodedores. Le dice primero uno, Fidel, mira, mira, mira. Y le da así con el dedo índice, así, que moviendo, lo estoy diciendo para que mis amigos camineros que no miren, comenzaron a mover el dedo de esta manera, que esto en Cuba significa gusano. Y dice el chiquito, Fidel, mira, mira, yo. El gesto de gusano. Entonces él lo mira. De atrás, el otro chiquito no, muchachones. Dice el otro, Fidel, mira, y yo también, mira, mira, mira. Eran 3. Y dice el otro, Fidel, mira, yo también, mira. Bueno, mi madre y mi padre se querían reír, pero no se rieron. Yo no sé si los chiquitos eran gusanos de verdad y algunos eran revolucionarios y estaban bromeando. Aquello terminó, le están diciendo en su cara, Fidel, yo soy gusano. Fidel, yo soy gusano. Entonces lo que hizo él, los miró y se rió. Se rió porque a lo mejor interpretó con un chiste y entonces se fue. Esa fue la otra vez. De ahí, como yo nunca fui, menos el día que no me pude escapar, a la Plaza de la Revolución, la Plaza Cívica, que fue el día de los atentados de Barbados, que ese día si yo no iba, me tiraba a la plancha. Ese día, la única vez que fue a la plaza fue esa vez. La única vez, porque aquello fue un sábado, nos sacaron de San Alejandro y ese día si me escapaba, si me metía una señalada tremenda, pero todas las demás yo me escapé. Las otras veces que yo lo vi fue pasando, por ejemplo, con Trudeau. Aquí está la foto de Trudeau. Recuerden que los recorridos que él hacía, que él a toda esta gente las agotaba porque metía un recorrido, después acortó el recorrido, metió un recorrido que era incluso que los llevaba por la avenida Puerto no sé qué, o los bajaba por la calle G, por la avenida del Presidente a buscar línea, pero después él comenzó a cortar este recorrido y a Trudeau es de la época que seguramente alguna gente se acordará, te estará dando fe de que sí, ¿no? El recorrido de Trudeau, él lo acortó porque ya lo acortaban. Y lo que hacía era que venían por Boyeros, venían por 100, bajaban por toda la calle 100, y al llegar al obelisco, entraban por el obelisco y entraban por Ciudad de Libertad para ir para Casa de Protocolo, porque hay otro recorrido que era más largo, que era por G, a buscar línea y línea Quinta Avenida. Pero por alguna razón de seguridad o lo que fuera, a veces este recorrido lo cortaban y el de Trudeau lo cortaron. Entonces, ¿qué pasó? En el de Trudeau, que fue en diciembre del 76, estando yo en San Alejandro, yo soy un muchachón, yo tengo como 18 años. Los rotulistas en San Alejandro éramos mi amigo César Beltrán y yo, y nos mandaban a hacer todos los rótulos. Como César y este servidor salimos, César pinta, pero también era diseñador gráfico. Entonces nos mandaban a hacer los rótulos. Cuando nos mandaron a hacer los rótulos de bienvenida para Trudeau, Trudeau pasó por ahí, por ejemplo, Manley
también, Michael Manley, el de Jamaica también pasó por ahí, por San Alejandro, porque lo bajaban por la calle 100. Entonces, en ese caso no nos sacaron de la escuela como en otros momentos para llevarnos a sitios más lejos en autobuses. Como estábamos en San Alejandro, nos quedábamos ahí. Y a mí me mandaron a hacer los rótulos de Trudeau. Y yo hice, como Trudeau había llegado a Cuba el puré de papa McCain deshidratado, que todo el mundo comienza como loco, ya había llegado el pollo, un pollo congelado que era canadiense y otras cosas más que llegaron. Yo hice una pancarta que decía, gracias Trudeau por el pollo congelado, y otra pancarta que decía, gracias Trudeau por el puré de papa McCain. Jodiendo. Después que yo tenía hecho esa pancarta, algo me dijo, mira, quita esa pancarta porque dime tú, a lo mejor se puede, yo no sé. Era un chiste mío, pero llamar a verdad, porque estábamos de las gracias por el puré de papas y por el pollo. Pero yo dije, déjame, entonces lo rompí. Déjame romper estas pancartas. Entonces, dejé a las demás que decían viva Trudeau, viva la amistad de Cuba con yo esas pancartas las gocé mucho porque pude pintar la bandera. Era un presidente capitalista, además. Creo que es el único presidente de un país de NATO, de la OTAN, que fue a Cuba. Entonces yo disfruté mucho pintando la bandera canadiense y a Trudeau, un presidente capitalista. Entonces hice las otras vallas. Entonces él pasó por ahí. Nosotros nos quedamos frente, dio la vuelta y entonces ahí lo vi también cerquita. Lo vi también cerca cuando vino con Manley. Y la otra vez que lo vi cerca esos fueron 2 meteoros de pata mía que me hubiera podido costar la vida. Un día cualquiera, no sé por qué, estando yo parado en 23 y 26, yo iba para ahí, o 23 y 28, y me bajo a la 22, y cuando estoy cruzando la calle veo que viene, y estoy cruzando la calle de la acera del Vedado para la otra acera. Y cuando voy a cruzar la calle, en Cuba tú sabes que uno no respeta semáforo en la porra, y uno cruza a medianía de cuadra, y además la locura de Cuba, uno se para, eso aquí no se hace. La directora va a estar aterrada con esto. En Cuba uno se para en medio de la calle en la raya amarilla, con los carros por detrás y por delante, y además tú avanzas y llegas hasta la línea intermitente blanca y los carros te pasan así. Y yo veo que él viene. Entonces yo lo que hice fue que me hice como fuera un peatón que no lo voy a venir, para hacerme bobo y apurarme a cruzar para llegar a la raya amarilla para que me pasara por al lado. Pero eso es jugártela. Porque si ellos interpretan que tú estás en algo raro, te meten un tiro y te matan. Entonces yo hice ese disparate. Entonces me apuré, pero me hice como que el bobo. Entonces, claro, ellos se dieron cuenta que yo era como un peatón distraído. Entonces, cuando llegué a la raya amarilla, ¡fua! Igualito. Era la Limo, el 4104, la SIL, esta que está aquí, bella, porque era muy bonito. Y los Alfa Romeo. ¡Fua! Entonces, porque él venía despacio y me pasó. Entonces, lo vi sentado, porque los cristales no eran oscuros, lo vi sentado. La otra vez que yo volví a hacer la misma historia y me la jugué también, fue lo que le acabo de decir a Fernando ahora. El día de la inauguración del campamento de pioneros no de Tarará, sino que estaba por el Parque Lenin. Entonces, él iba para el discurso. Y yo iba a ver un gran amigo mío que vivía en Buenavista. En Buenavista no, en Almendares. Entonces, yo estoy cruzando 31 y lo veo que él viene. El 31 sí lo que tenía era una división de concreto cortita con césped y porque tenía las luminarias así. Entonces yo hice igualito. Vi que él venía y me hice el tonto como el distraído para poder ver de cerca, pero tienes que actuar porque además tiene que haber un gran espacio porque si tú lo haces de manera inminente te meten 3 tiros. Si tú te apuras para verlo cruzar, te meten 3 tiros, te matan. Entonces como había una distancia prudencial, yo me hice con el bobo entretenido para hacer eso despacio. Entonces, en efecto, volví a ser igual. Entonces, claro, cuando llegué al punto, ya venía ahí, entonces, o igualito, lo vi por delante de mí pasar ahí. Eso son las pocas veces. Pero mi hermano menor, en el año 77, y yo sentí los tiros. En el 77, que en los 70 había apagones. No como estos de ahora, ni como los después los del periodo especial. Yo estoy en la casa. Yo estaba en San Alejandro y eso fue un día entre semana y mi hermano te iba a salir con su novia, no sé qué, y mi hermano se emperifolló y salió a pie a la parada, esto seguramente se va a acordar, a la parada de 41 y 56. Y cuando él sale, acaba de salir, ¡puf!, se fue a la corriente. En esta época mi madre estaba en la casa de Matanza, y ok, acuérdense si fuera ahora. Eso fue como un jueves.
Y entonces la corriente vino enseguida, como media hora. Eso es enseguida. Y cuando mi hermano sale, como los 10 minutos, que mi hermano estaba en la parada, porque nosotros vivimos en 3658B, ya había que caminar 3 cuadras para llegar ahí. Yo sentí los disparos. Disparo, de pronto disparo. Pero disparo serio. Yo dije, ¿qué habrá pasado? Pero bueno, tú sabes, en Cuba, en el teléfono, año 77. Mi hermano después regresó. Cuando mi hermano regresó, me contó. Mi hermano estaba parado en la parada y estaba oscura, se fue, eso frente al cine Avenida. Todo oscuro, no se ve nada. Las luces de los carros, tú no ves nada. Y él venía. Y venía este con el 41, este es el carro, el 4104, el SIL, con los 2 Alfa Romeos detrás. Y de 56, que hay una farmacia, la farmacia de 41 y 56, las cosas que pasan con el tránsito. Venía un tipo con un Lada, y el tipo, esa cosa de manejar que de pronto tú, por lo que sea, porque tú calculas mal, tú te le metes delante de un carro. El tipo pasó, en Cuba eres obligado, en Cuba tú no puedes como aquí, que aquí tú tuerces una calle y pasas para otra senda. En Cuba eso está prohibido. En Cuba se llama el torcer de senda a senda. Tú no puedes pasar de una senda para acá a una senda extrema. El tipo hizo lo que tenía que hacer, entró en la senda derecha apretado ahí, pero ellos consideraron que el tipo solamente iba adelante. Le dispararon, no lo mataron. Pero imagínate tú, cuando los tipos le disparan, los tipos deben haberle disparado a una distancia como 10 metros frente a mi hermano. Imagínate tú, mi hermano pues solo había matado a él, pero mi hermano no sabe que es él. Mi hermano que son luces de carro y de pronto, los disparos de un acá, y le dispararon. Entonces al tipo lo poncharon, él siguió y los custodios siguieron. Las cosas que es cuando uno se da cuenta. ¿Dónde él iba? Había gente de seguridad todo el recorrido. Al momento salieron unos tipos vestidos civiles, le cayeron al tipo y se lo llevaron preso. El tipo no estaba en nada, pero se lo llevaron preso. Lo hubieran matado. Pero al momento salieron 2 o 3 tipos de ahí y le fueron arriba salieron de la nada, no otro carro. Ellos siguieron. ¡Fua! Estas son las experiencias que quería contarte de este señor con sus caravanas y con sus porquerías y con sus cosas, ¿no? Vamos a tomar otra llamada aquí. A ver, cuéntame adelante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Buenas noches, Pepe. JMRC, ¿cómo estás? No, estaba paralelamente escuchando el programa tuyo y algunas noticias ahí. Y bueno, sí, en realidad, Maledicto en un momento determinado se dio cuenta que necesitaba algún tipo de auto de seguridad, ¿no? Y por eso adquirió los Mercedes blindados. Pero el mayor blindaje que él tenía era ¿cómo te diré? La custodia. La custodia, y que tenía muchos lugares donde pernoctaba, que nadie se sabía. Él podía salir en un jeep, pero entonces salían 4 caravanas de jeep diferentes, entonces no se sabía cuál estaba. Claro. Él aprendió mucho, pero bueno, eso es lo único que da una idea de que independientemente de todo, se gastaba un dinero tremendo en la ciudad de una persona que no desarrolló un país, lo destruyó y eso. Y para último, le quedó solamente viajar en un jeepcito eso militar, hasta se quedó parado arrastrando el ataúd. Qué horror, compadre. Mira, tú te imaginas esto, y esto no es mentira, JMRC, esto pasó, compadre. El jeep que se lo está llevando a él en la caravana se rompió. ¿Qué es eso, compadre? ¿Qué es eso? Yo por eso te llamaba, ¿no? Para recordarte eso. Pero es que es una cosa totalmente paradójica, ¿no? Porque para que tú veas que nada material vale la pena, ¿no? Y bueno, ahí te puse un comentario un poco jocoso, ¿no? Sobre el tirano carro y el tiranosaurio, ¿no? El tirano. Sí, porque tú pusiste el tirano, pero es que en los dos casos hay un saurio dentro, ¿te das cuenta? Claro, que es él. Bueno, gracias, Pepe. Y bueno, creo que te felicité antes del Día de los Padres y te vuelvo a felicitar. Claro, retrospectivamente gracias. Igual para ti, ¿ok? Un abrazo. Ok. Gracias. Y es lo que tú dices,
todo este periodo, naturalmente por razones obvias, el UAS no es blindado. Él andaba en este vehículo sin blindaje ninguno. Él cuando entra en blindaje es precisamente en las Limo Castro o las Castro Limo, que son el Chaica y el Sil, el Mercedes también. Y dicen que también que el Viano, que el Mercedes este, que él estaba ya convaleciente, eso yo no lo sé, que ese vehículo también, el Viano, que es el Metris aquí, que este también estaba blindado, yo no sé, yo esto no le veo, yo no sé, no le veo blindaje. Mercedes sí es lógico y a los demás, ¿no? Pero a los demás esto no sé. Vamos a la próxima llamada. Cuéntame adelante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bebé, soy yo Julio de South Beach. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, compadre? Oye, no, te quería contar que, bueno, yo nací en 23 y 26, Ajá. entonces Así, me cansé mira. sí. Bueno, nací en 25 y 26, pero bueno, me cansé de verlo pasar por ahí. Él hacía esa ruta, la de 23, no sé por qué, la hacía. Y también subía por 26, no, en día hacia el zoológico, no sé para qué, pero bueno. Bueno, 26 en vía al zoológico, date cuenta que su hermano vivía en 26. Bueno, cerca de ahí, por el cementerio chino, exactamente. Claro. El edificio de ahí, Entonces, claro. Él cada vez que pasaba eran como como cuatro Mercedes-Benz que iban, que se lo llevaba al diablo, ¿eh? Ujú. Yo los veía contra el piso así, aplastados contra el piso en dirección hacia el Puente Armendáriz, que me cansé de verlos, como que se lo llevaba al diablo. Entonces yo pensaba, un tipo que empezó con una escolta sin mucho blindaje, que en Cuba no hay armas, que el control de quién entra y sale En Cuba no hay armas, claro que no. Él podía haber nadie salido para la tiene calle en bicicleta y no le iba a pasar nada. exacto. Entonces, cuando él empezó de la revolución de los humildes y para los humildes y se echó esa flota de 4 o 5 Mercedes-Benz blindados negros, que parecía una tropa de choque, que parecía que lo que iba era John Gotti. Ujú. Pues, parecía un mafioso lo que iba por ahí. Claro. Entonces hacía contraste con el discurso ese de él, que yo soy de la revolución. No, eso era una cosa para infundir terror. Claro. Entonces, los únicos que tenían varios carros eran Fidel y Raúl. De Raúl para abajo, todo el mundo, Ramiro, Almeida, tenían un solo carro con el artillero al lado. Y otro atrás. Ramiro yo nunca lo vi, pero Ramiro dicen que tenía un Tatra. Era un carro exquisito, ¿sabes? Checo, ¿no? Distinto, ¿no? Y que era un escándalo, ¿no? Para hacerse distinto, ¿no? Que tenía un Tatra. Bueno, esos mismos Mercedes lo usaba Pinochet y fue en el que le hicieron el atentado, que le metieron granadas por abajo y todo, pero eso por la parte de abajo está blindado también. Uh-huh. Le tiraron granadas, le tiraron cohetazos que no hicieron explosión, impactaron, pero bueno, si impactan, ahí sí no se salva nadie. Claro. También, bueno, hablando de los Alfa, yo vi en Cuba los microbús Alfa también, rojitos. Sí, claro, el F12. El F12. Y bueno, las motobuses que eran de la... Aquí, Gucci, aquí, deja ver en la foto que yo tengo por acá, aquí se ven las Gucci. Mira, en la foto de Trudeau, la que está arriba, se está mirando el programa, esa es la Gucci que hubo 2 generaciones. Esta es la primera generación, después trajeron otra como en el 79 el 80. No, y vale recabar que la gente se burla de los WAS. Los WAS son mira. Los WAS son indestructibles. ¿Tú crees? Sí, no, y son de tremenda calidad. Si no los hubiera usado. Los WAS son jeeps de guerra. No, yo sé, pero para que tú veas, si yo como periodista automotriz y con lo que voy a averiguar, creo que si algo tuvieron ellos bastante malo fue esto, ¿sabes? Además, la otra cosa, eran súper inseguros.
sea, estos carros no tenían bueno, traction control, fíjate que eso no existía, pero estos carros eran tan proclives a vuelco. Yo no sé cómo a lo mejor estaba más equilibrado, pero yo no tengo buena referencia de los UAS, la verdad. Ah, bueno. Bueno, pues nada, eso era lo que yo quería hablar. No, está muy Sí, que bien. me cansé de verlo pasar así. Okay. Me cansé de verlo pasar. Ah, y bueno, cuando yo estaba en sexto grado, en Nuevo Vedado, en la primaria, en sexto grado, Ramiro iba a buscar ahí a su nietecito. Y Ramiro iba en un Mercedes-Benz en el Biplaza. ¿Sabes cuál es el descapotable? Sí, yo sé qué modelo es, pero yo nunca vi a Ramiro en eso, nunca. Bueno, Ramiro iba todas las tardes a buscar a su nietecito, que yo me cansaba de verlo. A las 4 de la tarde, cuando le daban la salida a los pioneros, él estaba con su Mercedito, el chiquito, que yo tengo uno aquí en la esquina, parqueado aquí en la casa, en la esquina, biplaza de los descapotables, y sentaba a su niñito al lado y él se iba, y todo el mundo, mira Ramiro. No, de madre, Y bueno, ese era el carrito verde el carrito. El carrito. Oye, gracias, el carrito. ¿Qué son? Bueno, Gracias por tu saludos llamada. a la directora. Okay. De hecho, yo al que vi, como lo que ya lo dije, como las razones y las circunstancias en las cuales lo vi, a él sí. Por ejemplo, yo nunca vi a Raúl Castro, nunca lo vi. A Ramiro tampoco lo vi, nunca. Una vez vi en Varadero, que además pensé que era Fidel Castro, vi a su hermano Ramón, una sola vez, pero no, nunca vi a los demás jerarcas, no los vi nunca. Fidel Castro por lo que acabo de comentar, ¿no? Vamos a la próxima llamada. Cuéntame adelante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pepe, buenas noches. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo Ángel estás? Rodríguez. ¿Cómo Aquí estás? bien, ¿y usted? Bien, Bien. ¿Y usted? bien. Bien. Óigame, el viernes estuve en el doble play, pero mi llamada en la noche se cayó como 3 veces. Ah, caray. No pude hablar. Y hoy también he estado en el doble play. Ok, No pude hablar en la tarde porque mi llamada no entró. ok. Con respecto a Maledicto, yo trabajé en la panadería de Calzada y 16, que hace esquina, o 18, algo de eso. Ok. Y una vez que estaba afuera, pasó la caravana de Maledicto. Y tengo esa anécdota. Y una vez yo estaba en una ciudad de Cuba, que fue sede del 26 de julio, yo estaba en una casa que Maledicto, cuando iba a Santiago de Cuba, visitaba por pura casualidad. Okay. Pero el tipo me cogió miedo, vio que había un extraño y no fue. Okay. Y yo lo estaba esperando como cosa buena, porque yo le iba a hacer preguntas. Wow. Que por qué le había quitado las propiedades al pueblo de Cuba, que por qué no se las devolvía, como hizo con mucha gente que después integraron su gobierno y se las devolvió, porque yo tengo un caso de que él le devolvió la finca después que se la había quitado a esa persona, y ese señor se enfermó de los nervios cuando Maledicto le quitó su finca. No lo conocí, porque cuando ya yo visitaba esa casa, ya el señor había muerto, pero era un hombre muy bueno, pero tenía ideas socialistas. Entonces, en el programa que hiciste de la tarde sobre lo que está pasando en Israel, el problema es que mucha de esa gente realmente, como hay dos facciones de israelí, ¿verdad? Algunos son socialistas y otros no, ¿verdad? Sí. Bueno, pues esos que son socialistas son comunistas, porque a ellos les gusta todo eso de que hacer cooperativas para darle a los pobres, pero quitándole a los ricos, patria y vida abajo el comunismo. Gracias, como Ángel. Hacen aquí en Estados Unidos. Gracias, Ángel. Gracias por la llamada. Gracias a ti. Gracias, como siempre, por estar, como dicen, en el doble play. Te agradezco mucho, ¿eh? Vamos a la próxima llamada. Cuéntame qué tal, cómo estás. Adelante. Pepe. Sí. Mira, yo recuerdo aquellas maniobras militares en Cuba. Fue la de Ayacucho, no sé cuántos, 168, o no me acuerdo. Ok.
era esa batalla conmemorativa del combate de Ayacucho aquel. Okay. En esa época creo que estaba Stevenson y todo eso habían ganado el campeonato mundial de boxeo en Cuba o whatever. Yo recuerdo que en esa maniobra llegaron cientos de generales y oficiales de toda Latinoamérica invitados por el gobierno, por el régimen cubano. Yo recuerdo eso, yo era un niño, yo recuerdo eso más porque yo conocí en persona esa vez a Stevenson. Era una gloria de Cuba, Stevenson, Teófilo Stevenson. Y estaban todo el equipo nacional de boxeo allí y todo eso. Y allí en esa maniobra estaba observando la maniobra, era un general chileno. Pinochet. Yo recuerdo eso. Estaba el general de Ecuador, que era muy amigo, que era un dictador en Ecuador, fíjate, pero estaba invitado allí a esa maniobra. Era un general de izquierda, como lo fue Torrijos y todo eso. Yo recuerdo eso con una memoria fotográfica. Yo recuerdo a Torrijos con su sombrero, cuando fue a ese lugar y todo. Y yo recuerdo más que todo que Pinochet no saludaba a nadie. Yo recuerdo a ese hombre parado allí en esa tribuna, porque yo éramos niños, yo tenía apenas 11, 12 años o menos. Y yo recuerdo a Pinochet parado como si fuera una estaca allí, un poste, y no saludaba a nadie. Él nada más miraba la horda esa de populista y miraba para donde estaba el grupo de niños como diciendo, ¿qué es esto? Yo creo, que Pinochet sacó de esa maniobra una experiencia tan interesante que fue la que le dio la confianza en confiar, soy repetitivo, en confiar en los generales que le dijeron el comunismo no puede llegar aquí así. Es una de las cosas que tengo en memoria de niño, ¿me entiendes? Yo estaba becado en una escuela militar, caminito. Me metieron ahí, apenas yo iba a cumplir 11 años. Y no es fácil que la gente dirima lo que es el adoctrinamiento al odio, crear odio a las personas, que es lo que está pasando aquí en las escuelas en Estados Unidos. Es algo que la gente no mira, que no se da cuenta, que aunque uno lo diga y lo repita, la gente no lo cree. Es algo que me da miedo, no por mí. Yo voy a morir dentro de poco. Yo soy un viejo. ¿Qué será de la vida de mi nieto? ¿Qué será de la vida de tus nietos, bisnietos, los que vienen después de nosotros? Si llega a triunfar toda esta maldad del mundo, porque el comunismo es una maldad, es odio al hombre que crea, que triunfa, es odiar al hombre que se gana la vida por su trabajo. Ese es el comunismo. Claro. Perdóname que me haya extendido. No, está bien. Pero está bien. Es algo que tengo que decir. Es la creación del odio. Es lo que traen esta gente. No, el comunismo es algo terrible. Lo que tú sabes no es el tema, ¿no? Estamos hablando de los carros de Fidel Castro. Pero bueno, hay una cosa respecto de los vehículos de este tirano que ha salido conversación aquí, sobre todo del Mercedes, que ya como me escucharon comentar, la razón por la cual
de acuerdo con lo que estaba leyendo, y no lo sabía, eso exactamente buscando información hoy fue que lo vi. La razón por la cual desaparecen estos vehículos es porque, de acuerdo con lo que leí, mira, tenés a Gorbachev ahí, precisamente en la visita, que por cierto, esta visita de Gorbachev a Cuba es la única que la gente fue, porque todas estas movilizaciones que se hacían sacaban a la gente de los trabajos. El caso de Gorbachev, había tantas expectativas de que Gorbachev, con los cambios que estaba haciendo, hasta yo fui a ver voluntariamente, mi hijo estaba chiquitito en un cochecito, yo fui a verlo. Todo el mundo fue a ver a Gorbachev, porque era como una suerte era como la esperanza del comunismo. Y de acuerdo con lo que leí, Gorbachev es el que precisamente le da el tiro de gracia a estos vehículos, que consideró que con la perestroika estos vehículos estaban como que fuera de lo que tenía que ser con los cambios que él quería hacer. Y estos vehículos todos, hasta donde sé, le fueron obsequiados a Fidel Castro. Todos. No, él no pagó por estos vehículos nunca, fueron una suerte de regalo, porque además formaba parte o el Pacto de Varsovia, que todos estos ejecutivos, entre comillas, del comunismo tenían que tener este tipo de vehículos. De manera que o bien fue porque estos carros se acabaron, o ya, por eso es que yo estaba comentando que yo no recuerdo estos Mercedes en los 70. Esto llega después, ya te cuento, esto a finales de... Además, la otra cosa es que este Mercedes es 89, 90 por ahí, hasta que se acaba en el año 91 este modelo que tuvo él. Y seguramente que es que ya se acabó la presión de que no tienen que tener vehículos ordenados directamente del Kremlin, y entonces pasó fue el último vehículo que tuvo este señor. Vamos, mis queridos amigos, vamos ahora, como siempre, a los comentarios con la directora, aunque sea un puñadito de directora. ¿Tenemos comentarios? Vamos a hacer que sea un puñadito de comentarios en este programa dedicado a los carros malditos. José Enrique Martínez dice: buenas noches a todos los anticomunistas de España, porque el tocayo está mirando el programa directamente desde. Gracias. Mario Oblongo, aquí un fan del programa y admirador de su conductor. Gracias Mario Oblongo, gracias. Huelio Núñez: a todos esos líderes les gustaban los buenos carros, lo sé porque mi padre fue el mecánico de muchos de ellos, incluyendo a Juan Torena, que era este atleta, y otros oficiales del gobierno. Estos eran todos de la cúpula de la élite, y vivían totalmente distinto como vivía la gente en Cuba. Comenta Aurelio. Enrique Batista, don Málaga, saludos anticomunistas desde Málaga, excelente programa como siempre. El carro no era una necesidad de transporte privado, de libertad, sino un símbolo de distinción comunista. Claro que sí, comenta Enrique. Y ahí está Miguel Ascuí, que dice: bendiciones, un cubano anticomunista desde Dallas, Texas. Gracias, Miguel. Joel Gerandi Urgeyes: bendiciones desde el auto, está en La Habana, caray, el ático de Pepe. Aquí, o sea, esto que él escribió ahí, lo correcto es Lawton, pero en Cuba dicen Lawton, para que nos entendamos. Hernán Salgado: Fangio era representante de la Mercedes en América Latina y debe ser por esa conexión que Fidel los compró. Yo no sé, eso no lo sé. Yo no sé si los Mercedes que él tuvo son de Argentina. Recordemos que la compra que él hace en Argentina compró Mercedes, pero compró camiones, compró Fiat, compró Peugeot, compró los Chevy, el 230, el Nova, que se llamaba 230i, el Ford Falcon, que eso no los pagó nunca. Y la razón por la cual Fangio visita en el 77 La Habana y que quedó como un espaldarazo de Fangio Fidel Castro, yo me enteré después que fue que precisamente mandaron a Fangio a Cuba, porque como Fangio había sido secuestrado, que el programa lo hicimos acá en el 58, tenía una relación con el gobierno de Cuba, lo mandaron a ver si le pagaba y finalmente no consiguió nada. Yo creo que estos Mercedes fueron comprados directamente a Alemania. Gracias. José Julián comenta: felicidades, Pepe, por los... claro que sí, les quiero agradecer, señores. Hoy llegamos a los 70,000 subscribers. Excelente programa como siempre. Eres un genio, oh Dios. Que Dios lo bendiga a usted, a toda su familia.
Gracias, José Julián. Así que gracias a ustedes, que lo tenía que mencionar, hoy llegamos a 70,000 subscribers. José Julián acaba de hacer en este momento un super chat. Gracias, Pepe, es una enciclopedia en cuanto a conocimiento. Qué privilegio de tener un maestro como usted. Está formando con tu intelecto nuevas generaciones de alumnos Pepe Fortianos. Gracias, José Julián. Gracias, un abrazo. José Julián, tengo 23 años. Llegué hace 13 a este gran país. Realmente tengo que decirte que me he alfabetizado en este gran programa. Me encanta la historia y este programa es mi hobby favorito. Gracias, José Julián, que además tienes un nombre bello, que era el nombre de Martí, Mr. Silvio Areu. Hola, Pepe, saludos también. Está el Mercedes 58 Benz, el Adenauer, que era de Batista. Mira, yo no sabía que los había usado. El Adenauer es el 300, que es el Mercedes, que es la Limo, que es larga. Y le decían Adenauer porque Adenauer es el primer presidente que tiene ya Alemania después que se acaba la guerra. Mira qué buen punto. No sabía, en Cuba lo había. Gracias, mira, no sabía que lo usaba. Eliezer, señores, acaba de hacer también un super chat que dice: Paso del ESCA, diciembre 72. Invitaron a generales de Perú y Chile y otros estados en Sudamérica. Pinochet fue el único que aprendió y supongo se dio cuenta de lo que se veía venir a su patria, Chile. Gracias, Eliezer, por el comentario y gracias por el super. Y también acaba de hacer otro más que dice aquí: en la misma rotonda de Plaza de la Revolución mataron en el 77 a un agregado de la embajada polaca, según escolta que conocí, Mario Sibila. Claro, pasaba esto, Eliezer, y uno no se enteraba de eso, no era publicado. Gracias por el comentario y gracias por la contribución. Cortana Álvarez, el carretón que llevaba el cenicero rompió el espíritu de Martí, que no lo quería en Santa Efigenia, que se lo plantaron enfrente. Qué ironía la de Cortana. Gracias a ti, ¿no? Gracias, Cortana. JMRC Pepe, se dice que ya están redondeando la piedra para el segundísimo. El problema es que no hay cómo transportar al lugar. En el Cairo consultan papiros egipcios para aprender. Esclavos les sobra. Hasta donde sé, JMRC, el segundísimo lo van a enterrar en Holguín, donde está la tumba de la segundísima. Es donde sé que va a ser la cosa. Gracias, mis queridos amigos. Como siempre, gracias por los super stickers. Gracias por los super chat, los PayPal, los Cash Apps, que se agradecen muchísimo. Gracias, como siempre, por hacer sharing de este programa. Gracias por dar like, que los likes dicen que son muy importantes para la salud del programa, así que agradezco muchísimo los likes. Gracias también, por supuesto, porque continúen suscribiéndose, que ya, como acabamos de comentar, ya hemos llegado, mis queridos amigos, a los 70,000 subscribers. Gracias. Cada vez que lo hagan, presionen la campanilla, porque la campanilla les avisa cuando estamos en vivo, grabado a las 8 de la noche, de lunes a jueves. El viernes recesamos, así que muchas gracias. Hemos llegado, gracias hoy a ustedes, a los 70,000 subscribers. Así que gracias a ustedes que hemos llegado a esa cantidad, de una manera real. Gracias también porque cada noche nos encontremos acá, como siempre. Así que nada, muchas gracias y bye bye.